Capítulo 205 Refuerzos General Divino de Feyli. Sin embargo, las hazañas y los resultados de esos soldados del regimiento inigualable eran realmente gloriosos. Desde el comienzo de la pelea hasta ahora, los soldados del Imperio Calice y Gaida habían sido lanzados a la pelea, pero nadie podía saber el número actual de muertos y heridos. No importaba si era en lo alto de las murallas de la ciudad o debajo, todo lo que se podía ver era un mar de cadáveres. Baal, uno de los maestros de joyas celestiales de 8 joyas, lanzó su arma salvajemente contra la espalda de Zhou Weiqing, causando que todo su cuerpo chocara contra la pared de la ciudad, casi hundiéndose con un sonido explosivo. Por fin, la formación de luz divina debajo de los pies de Zhou Weiqing se disipó con el último golpe violento. ¡Bastardo! Zhou Weiqing aulló enojado, dándose vuelta bruscamente y dando un furioso golpe con sus martillos legendarios, causando que sus enemigos retrocedieran momentáneamente. Tal vez fue porque vieron que la formación de luz divina debajo de los pies de Zhou Weiqing se disipaba, pero las potencias de Vaida que lo rodeaban finalmente dieron un suspiro de alivio, sus ataques se detuvieron momentáneamente. Esos enemigos tampoco estaban en gran condición, ninguno de ellos permanecía libre de lesiones. Más de una docena de maestros de joyas celestiales. Todos ellos habían estado rodeando a una sola persona, Zhou Weiqing, todo este tiempo, y más específicamente en la parte superior de la muralla de la ciudad, que no era ancha en lo absoluto, y más de la mitad de ellos realmente había muerto en sus manos. Además del fuerte intento de matar que tenían, ninguna de las potencias del Imperio Vaida pudo evitar mirar a Zhou Weiqing con un toque de respeto. Ese joven frente a ellos era demasiado poderoso. Entre los maestros de las joyas celestiales que habían visto antes, en términos de los maestros de joyas celestiales con 6 joyas, nadie podía compararse con él. El maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel medio Sun, que acababa de golpear a Zhou Weiqing, continuó jadeando cuando dijo: «Joven, entrégate. Tu futuro es demasiado brillante, con un potencial ilimitado detrás de ti. ¿Por qué necesitas sacrificar tu vida por un sueño imposible? Intentando revivir tu imperio, y ese es un sueño vacío e ilusorio para ti. Mientras puedas traer a tus hombres y rendirte ante nosotros, nuestro Imperio Vaida definitivamente te recibirá con los brazos abiertos y te tratará con los mejores honores». Con un alto temporal de sus enemigos, naturalmente Zhou Weiqing estaba más que feliz por la demora. Su velocidad de regeneración personal de energía celestial era insana, e incluso su cuerpo era mucho más fuerte que el de cualquier otra persona, y actualmente sus 25 remolinos de energía en sus puntos de acupuntura de la muerte estaban trabajando horas extras, girando al máximo para recuperar tanto como fuese posible antes de que la pelea comenzara nuevamente. Esos maestros de joyas celestiales del Imperio Vaida eran muy fuertes, mucho más persistentes de lo que él había imaginado. Claramente, esos no eran solo maestros de joyas celestiales que eran flores cultivadas en un invernadero, cada uno de ellos teniendo mucha experiencia en la batalla. Después de que uno de ellos había sido destruido por la habilidad de devorar de Zhou Weiqing, ninguno de los otros le había dado la oportunidad de devorar a nadie más. ¿Rendirse? Una leve y desdeñosa sonrisa cruzó los labios de Zhou Weiqing. Su voz era ronca mientras decía: «Tengo mucho miedo a la muerte, y realmente no quiero morir. Sin embargo, si me rindo ahora, bien podría morir. Jaja, vamos, no sé si me creerás o no, pero te diré ahora, incluso si puedes matarme, me aseguraré de que todos ustedes me acompañen en la muerte». En ese momento, una figura repentina apareció en la mente de Zhou Weiqing, la amplia figura de su padre, y era como si pudiera ver a su padre, el almirante Zhou, ante sus propios ojos. «Padre, no te preocupes. No importa cuánto tema la muerte, nunca me rendiré ante ellos. Soy tu hijo. Al igual que tú, puedo tener una columna vertebral de acero. ¿Cómo podría rendirme ante estos tipos que te hicieron terminar así? Mátalo». Al escuchar esas palabras, el maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel medio no quiso darle a Zhou Weiqing ninguna otra oportunidad para descansar. Después de haber luchado contra ese joven durante tanto tiempo, ¿cómo podía no saber que su tasa de recuperación era tan sorprendente? En la lucha anterior, si no fuese por el hecho de que pudieron cubrirse entre sí, ayudándose mutuamente a tomar y suavizar los golpes de Zhou Weiqing, o simplemente golpeándolo para interrumpir algunos de sus golpes, tal vez la pelea ya habría terminado con Zhou Weiqing como ganador. Estos maestros de las joyas celestiales del Imperio Vaida eran en realidad del Salón de los 100 Asesinos del Imperio Vaida. Se habían sometido al entrenamiento más estricto y a muchas batallas crueles e inhumanas. En comparación con la mayoría de los maestros de joyas celestiales, sus capacidades reales de combate eran mucho más fuertes. Sin embargo, ese joven ante ellos les había causado muchos problemas, incluso haciendo que todos sintieran una chispa de miedo sin precedentes en sus corazones.
Una vez más, todas las potencias del Imperio Vaida volvieron a Sogeking. Al mismo tiempo, una luz penetrante surgió de los ojos de Sogeking, un blanco plateado reemplazando los ojos originalmente inyectados en sangre. Nuestro querido pequeño gordito estaba a punto de arriesgar su vida. Incluso si hubiese un solo hilo de oportunidad para sobrevivir, no quería renunciar a él. Todavía tenía un último as bajo la manga, uno que no se atrevió a usar previamente y las últimas gotas, un poco más de una docena, de energía santa. Sogeking creía que si explotaba con todo el potencial de la energía santa, incluso si iba a quedar paralítico o morir finalmente, podría derrotar a esos enemigos antes de que cayese. Justo en ese mismo instante, de repente una luz dorada descendió de los cielos de la nada, envolviendo el cuerpo de Sogeking. Sogeking sintió una suave calidez alrededor de todo su cuerpo, y su cuerpo extenuado y exhausto, y su energía celestial en realidad comenzaron a recuperarse rápidamente en ese calor. Una violenta explosión, y la luz dorada se hizo añicos. Las potencias del Imperio Vaida habían retrocedido, pero la luz dorada había logrado detener sus golpes, y en realidad los había derribado con la reacción. Una figura apareció silenciosamente de la nada para aterrizar justo al lado de Sogeking. Era Tiener. Actualmente, Tiener se veía mucho mejor de lo que lo hacía Sogeking. Al menos, ella no estaba totalmente cubierta de sangre. Aún así, sus ropas blancas tenían manchas de sangre por todas partes, y su cara se veía pálida y cenicienta. Tiener, ¿por qué has venido? ¿Podría ser y la puerta norte ha caído? Sogeking estaba sorprendido. Tiener se agarró a la mano izquierda de Sogeking. Enfrentémonos a estos enemigos primero. La puerta norte está bien. Con sus palabras, Sogeking dio un suspiro de alivio. Cuando los dos se tomaron de las manos, la energía celestial restante en sus cuerpos reaccionó casi automáticamente, fusionándose con los 4 atributos santos, formando el gran torbellino de energía santa casi al instante. Habían estado entrenando juntos durante un periodo muy largo de tiempo, y su comprensión tácita entre ellos era extremadamente fuerte. Incluso su respectiva circulación de energía celestial, y cómo reaccionar entre ellos, todo eso era demasiado familiar para ellos, y con los 4 atributos santos recurriendo el uno al otro, no había indicios de ningún rechazo posible. Con Tiener a su lado, sin dudas las capacidades de lucha de Sogeking se magnificaron varias veces. El remolino de energía santa no solo los ayudaba a refinar y transformar la energía santa, también aumentó en gran medida la tasa de recuperación de su energía celestial. Los sentidos de las potencias del Imperio Vaida eran definitivamente más claros. Al ver a Sogeking y Tiener tomados de la mano, sintieron que la reverberación de energía celestial en el aire se hacía más fuerte. A pesar de su propio nivel de cultivación, era como si hubieran sido abandonados por la energía celestial atmosférica, toda la cual se dirigía hacia Sogeking y Tiener. Al mismo tiempo, podían ver claramente que alrededor de sus manos brillaba una tenue luz blanca plateada. Las 7 potencias del Imperio Vaida intercambiaron miradas, viendo el impacto en los ojos del otro. Debido al enorme poder y rendimiento de Sogeking en las últimas horas, y a pesar de que podían ver claramente que Tiener solo tenía 7 joyas celestiales alrededor de su muñeca, si Sogeking ya era tan fuerte y además, las joyas elementales de Tiener parecían también ser el ojo de gato de Alexandrita, y su nivel de cultivación era aún mayor. Con esas 2 fuerzas unidas, ¿a qué nivel llegarían? Más importante aún, parecía que cuando unían sus manos, claramente tenían algún tipo de habilidad para luchar juntos. Ataquen. Incluso si no podemos matarlos ahora, siempre y cuando los retengamos, aún así ganaremos la batalla. Sus soldados no pueden aguantar mucho más. De hecho, la lucha en las murallas de la ciudad estaba llegando a su fin. Por ahora, la mayoría de los soldados del regimiento sin igual se vieron obligados a reunirse, haciendo su última resistencia desesperada. Los soldados de Cáliz en la puerta de Sogeking no eran solo los más fuertes de los de entre todos los muros, sino que también eran los más numerados. Además, todas las armas de asedio y potencia se reunieron aquí, especialmente el regimiento Vaida. Para poder aguantar tanto tiempo, el regimiento inigualable ya había ido más allá de su fuerza habitual. Tal vez lo único que los salvaba en este punto era el hecho de que ya no quedaba mucho espacio para luchar. Muchos de los soldados estaban limpiando algunos cadáveres para poder rodear adecuadamente a los soldados del regimiento inigualable reunidos en las murallas de la ciudad. Aún así, empujados a esa esquina, los soldados del regimiento inigualable mostraban su espíritu firme e inflexible. Aquellos demasiado críticamente heridos para pelear estaban justo en el medio de su formación descansando, mientras que aquellos con lesiones leves estaban relativamente afuera, todavía descansando por el momento para esperar su turno para pelear.
Reunidos juntos, podían usar ese método para tomar turnos de descanso antes de matar a sus enemigos una vez más. Aunque cada vez que lo hacían su resistencia se volvía más y más débil, seguían siendo los soldados del regimiento inigualable después de todo. Y continuaron matando y matando. Todos ellos apreciaban tanto sus vidas. Mientras hubiese una posibilidad de aferrarse, nadie se daría por vencido fácilmente. Naturalmente, Sogweikin había visto el peligro en el que estaba el regimiento inigualable. Actualmente, con Tianer a su lado, de repente respiró hondo, reprimiendo con fuerza sus propias heridas. Con un poco de energía celestial recuperada, se impulsó a sí mismo para entrar en la transformación tigre-dragón una vez más, y la poderosa aura se liberó de nuevo. «Ven aquí». Una luz blanca plateada centelleó en los ojos de Sogweikin, y su mano derecha se agarró a una de las potencias del Imperio Vaida de la etapa Sun de nivel superior más cercanas a él. Esa potencia de la etapa Sun nivel superior era la más herida de entre los restantes 7 enemigos del Imperio Vaida. Todo su brazo derecho había sido destruido por uno de los golpes de los martillos de Sogweikin más temprano, cayendo inútilmente al costado. Con una lesión tan crítica, él tampoco participó tanto en la pelea. Actualmente, de repente sintió una fuerza de succión increíble sobre él, y tropezó, cayendo hacia Sogweikin. «Deténganse». Justo cuando las otras potencias del Imperio Vaida estaban a punto de acudir en su ayuda, de repente, Tianer gritó en voz alta. Una gruesa luz violeta brotó de sus hermosos ojos, envolviendo a los otros maestros de joyas celestiales del Imperio Vaida en un instante, cubriéndolos por completo. Aunque Tianer también estaba exhausta, el remolino de energía santa le había dado a su energía celestial una rápida tasa de recuperación en los últimos segundos. Con esa pizca de energía, pudo usar ese ataque espiritual para hacer que las otras potencias del Imperio Vaida se apaguen por una fracción de segundo, retrasando su rescate en ese momento crítico. En ese momento, Sogweikin había aprovechado la oportunidad y entró en acción. Las alas detrás de su espalda se sacudieron con fuerza, y él llegó a Tianer junto con un flash justo frente al maestro de joyas celestiales de 6 joyas. La aterradora fuerza de succión causó que el enemigo no tuviese posibilidad de resistir. Él podía sentir claramente que la fuerza de succión no solo estaba devorando su energía celestial, sino también su fuerza vital y alma. Solo podía hacer su mejor esfuerzo para luchar, dar lo mejor para no ser devorado, pero ya no podía seguir luchando. Sogweikin en realidad estaba actualmente a más de 10 yardas de él. Para poder usar la habilidad de devorar a tal rango, era sin dudas porque había usado una gota de energía santa y la había infundido dentro de su habilidad de devorar. Anteriormente, cuando Sogweikin estaba solo, no se atrevía a hacer tal cosa. Después de todo, no confiaba en el éxito y, en su lugar, podía ponerlo en peligro cuando los otros enemigos lo atacaran. Sin embargo, ahora era muy diferente. Con Tianer aquí para detener a los demás momentáneamente, y con el apoyo del remolino de energía santa, usar una gota de energía santa no era un problema para él. Justo antes de eso, cuando Sogweikin había recibido el golpe, y porque se había quedado sin energía celestial, sus martillos legendarios duales habían desaparecido. Ahora, sus manos aún tenían las palmas espirituales gigantes yin-yang sobre ellas, y su palma derecha golpeó salvajemente hacia el hombro de la potencia de la etapa Sun de nivel superior que había perdido la capacidad de resistir. Con la energía santa potenciando la habilidad de devorar, era realmente demasiado fuerte. Todos sus intentos de resistir fueron inútiles. Con la fuerza aterradora de Sogweikin, su otro brazo también se rompió instantáneamente. Lo que siguió a continuación fue el aumento de la impactante fuerza de succión de la palma derecha de Sogweikin cuando se produjo el contacto, sin siquiera darle tiempo de gritar de agonía. Esa era verdaderamente la primera vez desde que Sogweikin ganó la energía santa que podía usar la habilidad de devorar sin contenerse, con la ayuda de su energía santa. La potencia de Vaida en sus manos temblaba violentamente y se produjo una extraña visión. Todos podían ver claramente que en realidad envejecía justo enfrente de ellos, ya que no solo su energía celestial, su fuerza vital e incluso su alma se habían agotado. La velocidad de devorar era demasiado aterradora cuando funcionaba con la gota de energía santa. Cuando las otras potencias del Imperio Vaida se recuperaron del ataque espiritual de Tianer, el maestro de joyas celestiales en la mano de Sogweikin ya se había convertido en un cadáver desecado, y en el siguiente instante el cadáver se desintegró en polvo, arrastrado por el viento. Esta vez, la habilidad de devorar le dio a Sogweikin una sensación totalmente diferente. Descubrió que cuando la energía celestial se mezclaba con la fuerza vital y la energía del alma entraba en su cuerpo, entraba instantáneamente en el remolino de energía santa y las gotas de energía santa se transformaban rápidamente, entrando directamente en su propio remolino personal de energía santa.
Este maestro de joyas celestiales de 6 joyas, con su energía celestial gastada hasta cierto punto, solo le había dado a Sogeking un total de 7 gotas de energía santa. Debía saberse que eso también es agotando toda su fuerza vital y su alma. De manera similar, en el nivel de cultivo de 6 joyas, la propia energía celestial de Sogeking se había transformado en más de 20 gotas de energía santa. Esa era la gran diferencia entre aquellos que tenían los atributos santos y los que no. A pesar del hecho de que la habilidad de volar en su estado actual solo le daría energía santa, la adición de las 7 gotas de energía santa al instante animó a Sogeking, dándole un gran impulso a su mente y espíritu. En este punto, no transfirió ninguna energía santa a Tiener. Actualmente, necesitaba pelear, y podían equilibrar las cosas después de haber tratado con todos esos enemigos frente a él. Rápidamente infundió una gota de energía santa directamente en su punto de acupuntura Kiai. Con la infusión de la energía santa, fue como si un soplo de aire fresco llegara al punto de acupuntura Kiai, atrayendo más energía celestial desde el exterior. Con la tasa de absorción muy aumentada, la energía celestial ordinaria de Sogeking también comenzó a recuperarse a un ritmo aún más aterrador. Todos ustedes, vayan a conocer a su creador y díganle que yo, su padre, los envió, gritó Sogeking en voz alta. Sin embargo, sus acciones fueron contrarias a sus palabras, saltando abruptamente hacia arriba, aún agarrándose a Tiener con fuerza. Sus alas se agitaron con fuerza, y al instante los dos se dispararon hacia los cielos. Por encima de su cabeza, una luz roja violácea apareció a la vez y formando una imagen ilusoria era la dama dragón demoníaca. Previamente, durante las horas de combate, Sogeking tuvo que tomar en cuenta todo el campo de batalla, y tenía demasiados enemigos rodeándolo. Como tal, no tenía ninguna posibilidad de usar el sello del dragón silencioso. Además, en primer lugar, ni siquiera había preparado el sello del dragón silencioso en su formación de luz divina 6 supremo, ya que llevaba demasiado tiempo preparar esa poderosa habilidad. Actualmente, con la asistencia de Tiener y las nuevas y frescas 7 gotas de energía santa, junto con el hecho de que quedaban muchos menos enemigos, finalmente pudo florecer por completo esa habilidad extremadamente útil. Por supuesto, Sogeking no infundiría su energía santa directamente en el sello del dragón silencioso. No quería que la dama dragón demoníaca viniese a la vida. No era que tuviese demasiado miedo de que alguna potencia del etapa emperador celestial lo cuestionara, aunque eso también era un motivo. Sin embargo, el punto principal era que con el estado actual de Tiener y el suyo, si intentaban dar vida a una imagen de habilidad celestial como la vez anterior, sería su turno de agotarse. Incluso sin la infusión de energía santa, el sello del dragón silencioso era sin duda una habilidad extremadamente poderosa. Las restantes 6 potencias del Imperio Vaida solo podían pararse allí y ver volar a Sogeking. No tenían alas consolidadas propias, y antes de la etapa Rey Celestial, ¿cómo podían perseguirlo? No está bien y... Por desgracia, cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Los ojos de Sogeking estaban llenos de una fuerte intención de matar. El sello del dragón silencioso se desató y con su etapa actual de 6 joyas, era capaz de usarlas 6 veces al día, y sin retener nada, los utilizó todos a la vez. Uno de los mayores beneficios del sello del dragón silencioso era que no consumía nada de su energía celestial en lo absoluto. 6 sellos del sello del dragón silencioso y las 6 potencias del Imperio Vaida se vieron afectadas de inmediato. Su equipo consolidado y habilidades almacenadas, fueron todas selladas. En este punto, Sogeking también había recuperado parte de su energía celestial con la ayuda de su temible tasa de regeneración y el remolino de energía santa, y al menos tenía la fuerza para luchar una vez más. Su corazón estaba sangrando actualmente. Él personalmente había construido el regimiento inigualable desde cero, desde que era solo un simple batallón criminal, y tenía profundos sentimientos hacia sus hermanos. El regimiento inigualable era también su mayor dependencia hacia el sueño de revivir su patria. Ahora, mirando las cosas, ni siquiera sabía cuántos de los soldados del regimiento inigualable sobrevivían, ¿cómo podían no enfurecerse? En este momento, Sogeking había olvidado hace mucho tiempo esos dichos inútiles sobre que matar demasiado iba contra los cielos. Eso era la guerra. Guerra. Si él no destruía a sus enemigos, entonces sus enemigos lo destruirían. En el corazón de Sogeking, no quedaba ni la más mínima compasión o misericordia hacia esos enemigos ante él. El efecto del sello del dragón silencioso dio a las 6 potencias del Imperio Vaida un gran impacto. Enfrentando a ese nuevo Sogeking que de repente se había vuelto tan poderoso, ya no sentían la necesidad de seguir luchando obstinadamente. Sin embargo, su experiencia de lucha era extremadamente abundante y no entraron en pánico. Al instante, los 6 volaron en diferentes direcciones. La reacción de Sogeking fue igual de rápida.
Inmediatamente eligió a uno de los maestros de joyas celestiales de 8 joyas como su presa, saltando sobre él al instante. En este punto, él ya no usaba la formación de luz divina, y simplemente barrió su mano y soltó un grilletes de viento. Las habilidades Blink, retraso absoluto y tacto de la oscuridad aparecieron. Instantáneamente, apareció junto a su enemigo restringido, y 2 habilidades de control más poderosas lo siguieron. Esa pobre potencia de la etapa Sun de nivel medio que ya había gastado tanta energía en las últimas horas y ya no tenía acceso a sus equipos consolidados y habilidades almacenadas y cómo podría soportar por mucho tiempo, especialmente ahora que su mente estaba completamente en la retirada. Incluso cuando trató de hacer una resistencia de último minuto, Tiene rápidamente se enfrentó a él usando otro ataque espiritual. La palma derecha de Zhou Weiqing golpeó salvajemente en su garganta, y la habilidad de devorar se activó una vez más. Esta vez, debido al hecho de que no infundió su energía santa, el proceso de devorar fue mucho más lento. Sin embargo, ese maestro de joyas celestiales de 8 joyas todavía no pudo escapar de las garras de Zhou Weiqing. Gota tras gota de energía santa se formó en el cuerpo de Zhou Weiqing. Un maestro de joyas celestiales de 8 joyas era simplemente diferente. Para cuando se derrumbó en polvo, había regalado a Zhou Weiqing 26 gotas de energía santa. En ese punto, los otros 5 enemigos habían huido por las murallas de la ciudad y se alejaban. Naturalmente, Zhou Weiqing aprovechó la oportunidad para compartir la mitad de su energía santa con Tianer. Con la docena más o menos de gotas de energía santa, ambos podían percibir claramente a la fuerza vital en sus cuerpos desbordante y próspera, su sentido original de agotamiento se debilitaba enormemente. Sin embargo, aunque habían matado a la mayoría de las potencias enemigas y habían enviado al resto a huir, la batalla aún no había terminado. Pequeño gordito, ayúdame. Tianer le dijo bruscamente a Zhou Weiqing antes de que él pudiera decidir qué hacer. Instantáneamente sintió una gran fuerza de succión de Tianer, dirigida al remolino de energía santa. Todo el cuerpo de Tianer comenzó a brillar con un brillante color dorado, y pronto se cubrió con una capa de luz dorada. Una densa reverberación de energía celestial comenzó a emanar de ella junto con la creciente luz dorada. Sus mentes estaban tan conectadas que Zhou Weiqing supo instantáneamente lo que quería hacer. Además de las 10 gotas de energía santa que requerían para mantener su pequeño remolino personal de energía santa, rápidamente envió toda su energía santa restante, incluidos los recién devorados, al cuerpo de Tianer a través de sus manos. Para cualquier otra persona, podría necesitar usar su boca para transferir la energía santa. Sin embargo, para Tianer, ya no era necesario. Con el apoyo del gran remolino de energía santa, era como si sus cuerpos fuesen como uno solo. Con las más de 30 gotas de energía santa que acababa de devorar, junto con el resto utilizable de los dos, tenían más de 50 gotas de energía santa en total. Cuando Tianer desató su habilidad, estaban disminuyendo rápidamente. Por encima de la cabeza de Tianer, una nube de luz dorada se estaba formando lentamente. A continuación, un rayo de luz dorada se elevó a los cielos, como la luz del amanecer. Bajo ese rayo de luz dorada, una nube dorada también comenzó a expandirse rápidamente. Al ver una visión tan extraña, los guerreros de ambos lados no pudieron evitar levantar sus cabezas, y sus ojos se llenaron de sorpresa mientras la miraban. Sin embargo, en marcado contraste con el terror que daba el ángel del infierno de Zhou Weiqing, esa nube de luz dorada solo les dio una sensación de paz, una aura sagrada y divina que era calmante y pacífica. En la actualidad, Tianer estaba completamente cubierta con ese color dorado, y se parecía a una diosa que descendía del cielo, haciendo que cualquiera que la mirara tuviera ganas de arrodillarse y rendirle homenaje. Después de gastar más de 20 gotas de energía santa, el rayo de luz dorada finalmente desapareció, y la nube dorada en el cielo de repente tembló ligeramente mientras comenzaba a llover y gotas de lluvia doradas. Esa lluvia dorada no diferenciaba entre amigos o enemigos, cubriendo toda la pared del sur. No eran solo los soldados del regimiento inigualable, incluso los soldados enemigos estaban bañados por la lluvia dorada. La lluvia pintó las paredes de la ciudad entera en un tono dorado, la luz brillante daba a todos una sensación de tranquilidad y belleza. Cuando una gota de lluvia caía sobre uno de los soldados, sin importar cuán gruesa era su armadura, no detenía la lluvia. Esa pequeña, delgada y débil lluvia, sin embargo, lo que les dio fue una sorpresa interminable y agradable. Sin importar qué tipo de herida, mientras fuesen bañados con esa suave lluvia dorada, simplemente se curaban a un ritmo tan rápido que se podía ver a simple vista. No solo eso, todos podían sentir claramente que su fuerza física y su vigor se restauraban incluso mientras sus heridas se curaban, incluso la energía celestial en sus cuerpos se regeneraba a un ritmo muy acelerado, y su conexión con la energía atmosférica aumentaba.
Esa habilidad se llamaba luz sagrada, y era una habilidad de sanación de área de efecto y una habilidad restaurativa. La luz dorada en el aire antes era en realidad su imagen de habilidad celestial. Dentro del área de efecto de la habilidad, era capaz de sanar cualquier herida, incluso despejando algunas de las influencias negativas que otras habilidades o atributos podrían haber producido, incluso deshaciendo algunos sellos ligeros. Al mismo tiempo, también impulsaría la recuperación del vigor e incluso la energía celestial. Esa era una de las habilidades de soporte más fuertes del mundo, en términos de curación y restauración. Con el nivel de cultivo actual de Tianer, cuando usaba la habilidad sin ninguna energía santa, sería un buen día para ella si pudiese cubrir 100 metros cuadrados. Sin embargo, con la infusión de la energía santa y Soulwaking, había aumentado el área de efecto a más de 5 veces, logrando cubrir a todos los soldados del regimiento inigualable, casi envolviendo a la mayoría del muro sur de la ciudad. Los poderes de regeneración y restauración también eran al menos un 30% más fuertes de lo normal. El juicio de Soulwaking sobre la energía santa ciertamente era exacto. Uno de los profundos secretos subyacentes de la energía santa estaba en la creación, no en la destrucción. Como tal, a pesar de que en ambas ocasiones la imagen de la habilidad celestial había tenido un cambio inducido en ellas, esa habilidad luz sagrada que Tianer había desencadenado había tomado mucha menos energía sagrada que la habilidad del ángel del infierno de Soulwaking. Cuando la habilidad terminó, ambos terminaron con un promedio de más de 20 gotas de energía santa. Aunque usar una habilidad de sanación en área de efecto, la habilidad también les daría un gran beneficio a sus enemigos. No olviden que no tendría ningún efecto sobre los muertos, ni podría hacer que los miembros cortados creciesen de nuevo. Como tal, aunque más de 1000 soldados enemigos también se habían beneficiado de la restauración, lo más importante, los soldados del regimiento inigualable en las murallas de la ciudad podían volver a ponerse de pie una vez más. Para los arqueros del regimiento inigualable, tal vez la restauración de su fuerza física y su vigor aún estaba lejos de devolverles todo su poder. Sin embargo, para la caballería pesada inigualable, era como una segunda vida. Las largas masas con pinchos y las enormes hachas de batalla que se habían caído ahora se alzaban en lo alto, mientras que los soldados previamente heridos del regimiento inigualable también agarraban armas del suelo y se ponían en pie de nuevo. Las mareas de la batalla finalmente estaban cambiando. Soulwaking no se atrevió a agasajar. Sin embargo, el agotamiento puro en el que se encontraba no era algo que ni siquiera la habilidad restauradora de Tianer pudiera ayudarlo a recuperarse por completo. Aferrándose a las manos de Tianer, ambos comenzaron a circular su energía celestial con toda su fuerza, concentrándose en recuperarse lo mejor que pudiesen. Al usar más de 20 gotas de energía santa justo ahora con la habilidad de Tianer, también les había secado la energía celestial que acababan de regenerar. Sin embargo, con la ayuda de la habilidad de la luz sagrada, los guerreros del regimiento inigualable que habían recuperado algunas de sus habilidades de combate se levantaron una vez más entraron en la refriega como tigres en un rebaño de ovejas. Al menos por un corto periodo de tiempo, no debería haber ningún problema grande. Después de toda una mañana de combates, los soldados del Imperio Cáliz estaban igual de exhaustos y agotados. En ese punto, parecía una tarea difícil para ellos conquistar la pared sur. Tianer, ¿qué pasó realmente en tu extremo? Soulwaking estaba urgente por escuchar noticias sobre la pared norte, y no pudo evitar preguntar tan pronto como recuperó suficiente aliento. Después de todo, Tianer había sido la única potencia en ese lado. Tianer sonrió débilmente, diciendo emocionada, «Es el Imperio Feili, tenemos algunos refuerzos del Imperio Feili. En primer lugar, la cantidad de presión sobre nosotros era mucho menor que en esta pared sur. Con mi habilidad de área de efecto más pequeña y controlada sanando y recuperando habilidades y mi propia ayuda, la escala de la lucha allí fue mucho más fácil que aquí. Después de todo, los enemigos allí no tenían ninguna potencia o incluso algún vehículo de asedio. Solo podían depender de enjambrarnos con números, gastarnos interminablemente y usar sus vidas para alcanzarnos. Los rechazamos muchas veces, pero éramos muy pocos. Después de mucho tiempo luchando, justo cuando estaban a punto de abrumar las puertas solo con números, llegaron los refuerzos del Imperio Feili. ¿Cuántos refuerzos? Cuando Soulwaking escuchó las noticias, para ser sincero, estaba extremadamente sorprendido. No creía que el Imperio Feili tuviera tan buena opinión de él, como para que en realidad enviarían refuerzos militares incluso a pesar de no haber prometido nada. Solo 1000 hombres. Sin embargo, son de hecho extremadamente poderosos. Con solo una carga, atravesaron la formación enemiga en las puertas del norte y salieron por completo. Lo hicieron varias veces, y para entonces los soldados del Imperio Cálice ya no podían atacarnos apropiadamente por más tiempo.
Incluso si pudieran, ya nos habían dado tiempo más que suficiente para manejar las cosas por el momento. Si no lo veo erróneamente, deberían ser esos tipos que lucharon contra nosotros en los campos de entrenamiento de la ciudad Feili. Al escuchar sus palabras, la comprensión finalmente llegó a Zhou Weiqing. Con alegría, exclamó: entonces, en realidad es Minju. Jaja, realmente ha venido en el momento correcto. Tianer asintió y dijo: como no veía muchos problemas a mi lado, les pedí a esos refuerzos que se dirigieran a la puerta oeste. Después de todo, la fuerza de Lei no es comparable a la de Xuero a la mía, y deberían estar en el segundo mayor peligro. Después de eso, también corrí para acá. Afortunadamente, estabas bien. Esos compañeros del Imperio Cáliz están realmente locos, realmente lo están usando todo, sin preocuparse por el costo que implica tomar la ciudad pase lo que pase. Mirando la expresión preocupada de Tianer y sus ojos ligeramente enrojecidos, la sed de sangre en los ojos de Zhou Weiqing se desvaneció levemente. El ejército del Imperio Cálice ya no tiene ninguna posibilidad. Hemos matado a más de 10.000 aquí en este muro sur, y ahora que todos han recuperado algo de fuerza, mientras más lo prolonguemos, mayores serán nuestras posibilidades de victoria. Su energía celestial se estaba recuperando poco a poco. Aunque les sería imposible recuperarse completamente en un corto periodo de tiempo, no tendrían problemas para recuperar suficiente energía celestial como para luchar. Con su nivel de cultivación, siempre y cuando recuperasen suficiente energía celestial para volver a entrar en la lucha, el ejército del Imperio Cálice ya no tendrá ninguna posibilidad, especialmente si no quedan más potencias de su lado. En ese punto, la victoria estaría sellada. El gran remolino de energía santa tenía demasiada atracción en la energía celestial. Incluso cuando se comparaba con la técnica de deidad inmortal de Zhou Weiqing, la transformación del tigre del dragón y la formación de luz divina, juntas, aún era un poco más fuerte. Si uno pudiese magnificar su visión, podría ser capaz de ver la energía celestial en la atmósfera realmente reuniéndose a su alrededor y entrando en sus cuerpos, y uno podría imaginar cuán especialmente se reunía para que ellos casi pudieran verlo con sus ojos desnudos. Weiqing. Sonó una voz agotada, y Zhou Weiqing se volteó para ver a Lin Tianao llevando a Xiao Yan, quien claramente se había desmayado, caminar hacia ellos a paso lento. Incluso con el poder y las capacidades defensivas de Lin Tianao, su armadura de titanio fue casi destruida por completo, y las heridas en su cuerpo se podían ver claramente. Zhou Weiqing rápidamente se dirigió hacia él con Tianer. Brolin, ¿cómo están ustedes dos? Aunque Lin Tianao estaba claramente agotado, la chispa de la emoción en sus ojos estaba bailando. Estoy bien. Esta fue una gran pelea. Nunca esperé que en el último momento, todavía tuviéramos la oportunidad de cambiar las mareas. Weiqing, esta vez debes darle los mejores méritos a Xiao Yan. En el momento en que atrajiste la atención de todos los maestros de joyas celestiales del Imperio Baida, desató sus artes secretas y quemó su propia fuerza vital con su llama de vida, destruyendo a la fuerza el ariete gigante. De lo contrario, nuestra puerta y pared podrían haber sido destruidas hace mucho tiempo. Al escuchar las palabras de Lin Tianao, Zhou Weiqing se sorprendió. Se giró, inclinándose sobre las paredes para mirar hacia abajo, solo para ver que los restos del ariete gigante aún ardían, una gran parte de él ya se había convertido en cenizas. Anteriormente, había quedado demasiado abrumado por la gran cantidad de potencias que lo rodeaban, lo que le impidió hacer cualquier otra cosa en el campo de batalla. Tenía que gastar toda su energía y concentración solo para sobrevivir y destruir a sus enemigos, y ya no podía ocuparse de otras cosas en el campo de batalla. Al mirar los restos ardientes del carro, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal, y pensó para sí mismo: ¿qué escape tan estrecho hicimos? Tenía que saberse que ese ariete estaba finamente diseñado con los árboles de madera estrellada más resistentes de 1000 años. No solo estaba forrado con placas de metal, cuero de vaca curado, era extremadamente resistente y sólido. Las llamas comunes no tendrían ninguna posibilidad de dañarlo. Lin Tianao tenía razón. Si no fuese por Xiao Yan arriesgando su vida para destruir ese ariete, quizás hubiesen sido destruidos hace mucho tiempo. ¿Cómo está Xiao Yan?, preguntó Zhou Weiqing con urgencia. Lin Tianao sonrió amargamente y dijo: no está herido, pero su vigor y fuerza vital se han agotado. Aún así, está relativamente bien, superó su límite y se desmayó, pero debería estar bien. Anteriormente, algunos de nuestros soldados del regimiento inigualable lo estaban protegiendo. Zhou Weiqing respiró hondo, haciendo la pregunta que más temía. Big Brolin, de nuestros soldados del regimiento inigualable, ¿cuál es el número de muertos? La luz en Lin Tianao se atenuó mientras decía en voz baja:
Definitivamente hay algunas lesiones y muertes, pero no estoy seguro de exactamente cuántos. Aunque hemos matado más de una docena de veces nuestro número de enemigos, definitivamente es imposible hacerlo sin muerte o lesiones. Afortunadamente, todos estaban atentos para protegerse mutuamente, aunque tenemos muchos heridos, pero no hay demasiados muertos. Sogeking dio un suspiro de alivio. Mientras no estuvieran muertos, estaba bien. Con el atributo divino de Tiener, en términos de curación, ella definitivamente no tenía paralelo. Big Brolin, tú protege a Xiaoyan y descansa aquí por un tiempo. Llevaré a Tiener a luchar una vez más. En ese corto periodo de tiempo, la energía celestial de Sogeking se había recuperado ligeramente, y estaba seguro de poder pelear al menos. Ten cuidado. Lin Tianao sintió con la cabeza hacia Sogeking. Actualmente, sus emociones estaban muy agitadas y emocionadas. Sabía que una victoria milagrosa estaba al punto de llegar al Imperio Arco Celestial. Y la clave de la victoria definitivamente había sido Sogeking. Si no fuese por la resistencia de Sogeking contra todas las potencias enemigas y si no fuese por él causando un daño tan grande a los enemigos y sus armas de asedio, ¿cómo es posible que la ciudad creciente se mantuviese en contra de tales hordas de enemigos? Incluso aunque la mayoría de las armas de asedio no pudieron entrar en juego, la mayoría de los muros de la ciudad creciente ya estaban muy deteriorados. Con 3.700 hombres contra 50.000 enemigos, para poder aguantar así, ¿cómo podría no describirse como un milagro? Sogeking se aferró a Tiener, y ambos cargaron directamente en el fragor de la batalla. En este punto, Tiener ni siquiera se molestó en intentar atacar, concentrándose por completo en hacer circular el remolino de energía santa para recuperar energía para ambos. En cuanto a Sogeking, aunque eso significaba que solo podía usar una mano para luchar, ya era un arma de destrucción masiva. El estilo de lucha de Sogeking era una pesadilla para los soldados del Imperio Calice. Se centró en buscar a los oficiales, especialmente a los del Imperio Baida. Todos esos oficiales del ejército tenían algún tipo de nivel de cultivo de energía celestial, pero frente a Sogeking, no podían oponer resistencia. Mientras la mano derecha de Sogeking se agarrara de uno, en unos momentos se secarían y se convertirían en polvo. Su energía celestial se convertiría directamente en alimento para el gran remolino de energía santa de Sogeking. Aunque eran solo meros maestros de joyas celestiales de 2 o 3 joyas, casi inútiles para Sogeking y Tiener, cada poco cuenta para algo. Cada 7 u 8 asesinados lograban darles una gota de energía santa. En ese reabastecimiento adicional de energía, Sogeking ni siquiera tuvo mucho gasto de energía, en cambio sus reservas se hicieron cada vez más grandes, lo que le permitía desatar una habilidad AOE de vez en cuando, matando a los enemigos en el camino. Bajo su liderazgo, los enemigos en la muralla de la ciudad se hicieron cada vez menos, hasta que comenzaron a ser rechazados. Justo en ese momento, una perturbación sonó por debajo de las murallas de la ciudad. Después de que Sogeking terminara con otro líder de compañía de Baida, bajó la mirada para ver qué era el ruido, solo para encontrar una formación triangular de tropas de caballería pesada que se adentraban en las formaciones enemigas debajo de la ciudad, obligando a los enemigos a escalar constantemente para evitarlos. Capítulo 206. Tiener está embarazada. Esta fuerza de caballería que había llegado tan repentinamente, justo enfrente de ellos era el dios general de Fei Li, Mingyu. Bajo su liderazgo, sus 1000 guardias personales giraron y se movieron, cambiando constantemente de formaciones. Incluso frente a las tropas de élite de Baida, los atravesaron sin ningún problema, cortando las líneas enemigas como un cuchillo caliente a la mantequilla. Cuando pasaron, simplemente dejaron un gran parche de cadáveres detrás. En este punto, las fuerzas enemigas supervivientes que aún podían luchar en la puerta sur eran menos de 10.000. Con esa nueva y fresca fuerza de Min rompiendo sus líneas tan repentinamente, cayeron inmediatamente en desorden. De repente, los sonidos de los tambores y gongs resonaron detrás de las líneas del Imperio Calice. Al instante, los enemigos en la parte superior de la muralla de la ciudad y también debajo de la muralla de la ciudad comenzaron a retirarse, como la marea que retrocede desde una orilla. Los 1000 caballeros negros con armadura no los persiguieron, solo mataron a los pocos enemigos que pasaban junto a ellos en su retirada, antes de apuntar sus largas lanzas hacia los soldados del Imperio Calice en retirada. Mingyu saltó de su montura, sus pies golpearon la pared varias veces en busca de ímpetu, y pronto llegó a la parte superior de la pared. Completamente vestido con atuendo militar, Mingyu parecía especialmente guapo y fresco. La primera persona en verlo fue Sogeking, totalmente empapado en sangre. Impresionante. Muy impresionante, no puedo evitar sentirme impresionado y yo no puedo diferir en eso en verdad.
Tan pronto como Minju vio que Sogwei-King estaba bien, se rió de buena gana, dándole un gran aprobado. Sogwei-King sonrió amargamente y dijo, ¡qué impresionante! Si hubieras venido unos minutos más tarde, todos hubiésemos fallecido. Tienes mis gracias eternas, y te pagaré en el futuro, no es necesario que hables de eso. Minju se rió una vez más y dijo, no fui yo quien te salvó, sino tú quien te salvaste a ti mismo. Sogwei-King comenzó, diciendo, ¿qué quieres decir? Minju sonrió y dijo, como general, nunca llevaré a mis soldados a una pelea en la que considero que no hay ninguna posibilidad, a una pelea de muerte segura. En verdad, llegué a las afueras de la ciudad creciente hace 3 días. Sin embargo, debido a que los 50.000 soldados de Cáliz estaban acampados allí, no me acerqué demasiado. Además, como estaban a punto de atacar, no intenté reunirme contigo. En mi opinión, con los meros números que tenías, sería imposible para ti enfrentarte a las fuerzas de Cálice. Esta ciudad creciente me parecía perdida. Como tal, nunca había pensado en unirme a la pelea. Todo este tiempo, estuve esperando hasta que fallaras en la defensa y trataras de escapar, entonces vendría en tu ayuda para ayudarte a escapar al Imperio Feili antes de que pensemos en nuestro siguiente paso. Sin embargo, ¿quién podría haber adivinado que tú y un solo tipo y en realidad crearía tal milagro? Tengo que admitir que tu regimiento inigualable es realmente el mejor y la tropa más fuerte que he visto en mi vida, incluso solamente por ser capaz de aguantar tanto tiempo, de hacer tanto y se podría decir que el 90% del trabajo ya estaba hecho. ¿Cómo puedo no unirme al último 10%? Incluso sin mi ayuda, si el ejército de Cálice realmente quisiera capturar totalmente la ciudad creciente, el precio que tendrían que pagar sería realmente increíble. Sogwei-King era un hombre inteligente, y al escuchar las palabras de Minju, no pudo evitar reír al comprender. Eres un tipo astuto. A Minju no le importó nada mientras decía seriamente. Eso no es astuto, es la regla de la supervivencia en el campo de batalla. Solo tengo 1000 hombres, y aunque confío en ellos, salvarte y ayudarte a escapar no es ningún problema. Sin embargo, chocar contra los soldados de Cáliz en tales números no tenía sentido. Esa fue la razón por la que dije que eras tú quien se había salvado a sí mismo. Al luchar contra esos soldados de Cálice durante toda una mañana, matando más de una docena de veces tus números, y si todavía no aprovecharé esa oportunidad para aparecer en este punto, no me merecería el nombre del general divino de Feili. Ahora, al menos, el Imperio Cálice ha quedado lisiado. Incluso si quisieran lanzar un ataque como este nuevamente en un futuro cercano, sería imposible. Si su comandante es lo suficientemente inteligente, el mejor camino para ellos ahora es retirarse. Sin preocuparse por cómo se veían, Sogwei-King se aferró a Tianer mientras se dejaba caer sobre su culo en el piso con un suspiro de satisfacción, dándole a Minju una sonrisa amarga mientras decía, me temo que mis hombres no tendrán nada de energía para abrir las puertas de la ciudad para ti. ¿Por qué no te acercas allí para abrir las puertas tú mismo? ¿Dejas que entren tus hombres? Minju rió, negando con la cabeza mientras decía, no, no pasaremos por ahora. Todavía no soy parte de tu equipo, y esas reglas todavía las sé. Haré que mis hombres vigilen, y envíen exploradores para ver qué hacen y despejen el campo de batalla. Todos ustedes descansen primero. Después de decir eso, Minju saludó con la mano a Sogwei-King y se dio la vuelta, saltando directamente de las murallas de la ciudad. Al hacerlo, estaba evitando cualquier posible sospecha. Después de todo, actualmente el regimiento inigualable estaba totalmente indefenso, sin ninguna capacidad de combate restante, mientras que sus 1000 hombres aún estaban bastante frescos. Al mismo tiempo, él no era simplemente el general divino de Feili, y también representaba a la secta demonio celestial. Evitar cualquier sospecha ayudaría a mejorar las relaciones generales con el regimiento inigualable, y también dejaría que Sogwei-King sintiera su buena fe y sinceridad. En ese momento, Lim Tianao ya había acostado a Xiaoyan y regresó al lado de Sogwei-King. ¿Qué hacemos ahora? Sogwei-King dijo, deja que todos nuestros hermanos descansen aquí mismo. Envía a alguien que se encuentre en condiciones relativamente buenas para que el personal de logística les lleve algo de sopa de carne y otros alimentos aquí. Además, haga que todo el personal médico venga aquí lo más rápido posible y comience a tratar a todos. Todo lo demás, podemos esperar para discutirlo más tarde. Compilar las estadísticas de lesiones y muerte, todo eso podría hacerse más tarde. Todos estaban demasiado cansados y se habían ganado el descanso. Una vez que se hubiesen recuperado, podrían hablar de todos los otros asuntos administrativos. Por supuesto, a pesar de que todos habían luchado durante toda una mañana, y todos estaban exhaustos hasta la médula máximo, después de todo habían ganado, y su espíritu aún era extremadamente alto.
Las tropas de logística ya habían hecho algunos preparativos, y se llevaron grandes calderos de sopa de carne a las murallas de la ciudad. Al mismo tiempo, el personal médico comenzó a tratar a los heridos. Las tropas de logística que el Imperio Feili había proporcionado eran extremadamente completas, desde fundición y herrería, hasta médicos y cocineros, y prácticamente todo estaba cubierto. Ellos también eran veteranos experimentados que tenían experiencia en el campo de batalla. Era algo que Sogweikin había pedido especialmente. Por supuesto, no serían de ayuda en el combate, pero contar con un apoyo logístico tan completo llevaría al regimiento inigualable a otro nivel. Beber la sopa de carne y tener algo de comida simple, junto con el tratamiento de las tropas médicas, y pronto, las paredes de la ciudad sonaron con el sonido de los ronquidos. Los soldados estaban demasiado cansados, y aunque habían cadáveres por todas partes, ni siquiera podían convocar la energía para preocuparse, simplemente acostándose directamente en las murallas de la ciudad. Sogweikin no fue una excepción. Con una mano sosteniendo a Tiener, se apoyaron en las escaleras de las paredes, cayendo profundamente en un sueño. Al igual que el resto de sus soldados, no solo estaba agotado físicamente, sino también mentalmente. La presión en la que había estado en su corazón era mucho más que el de cualquier otro. A pesar de que definitivamente habían ganado esa batalla, Sogweikin no se sentía feliz en absoluto. Anteriormente, incluso cuando habían estado en las fronteras norte enfrentando al Imperio Gonzou, sin importar los enemigos a los que se enfrentaba, el regimiento inigualable había sido victorioso sin ninguna pérdida. Como tal, todavía no estaba acostumbrado a las crueldades de la guerra, al menos hacia su propio lado. Sin embargo, en la intensa y horrible batalla de hace un momento, estuvo realmente expuesto a la brutal crueldad de la guerra. Puede que no pasasen las otras 3 paredes, pero al menos en el lado sur, de los 1000 nuevos reclutas, menos de 100 sobrevivieron. Todos ellos tenían familias. Y ni hablar de cuántos de sus hermanos del regimiento inigualable habían perecido. Ese peso en su corazón diluyó en gran medida la alegría de la victoria de derrotar a sus enemigos. No importa que esa batalla, esa victoria, pueda considerarse una victoria milagrosa. No importa que sus muertes hayan causado tantas más muertes a sus enemigos. Todo eso no cambiaría el hecho de que esos soldados habían pagado el precio final, y dejarían para siempre este mundo. Y su sueño duró hasta bien entrada la noche, y solo entonces Sogweikin finalmente despertó. La línea de sangre del dragón tigre mostró su poder en una forma sutil aquí. Cualquier otra persona que hubiese estado en una batalla tan frenética definitivamente estaría dolorido todas partes después del sueño, pero Sogweikin se sentía en la mejor condición, lleno de energía. Todas sus heridas ya habían sanado completamente, y su energía celestial en realidad había sido completamente restaurada por la regeneración automática de la técnica de la deidad inmortal. Solo la energía santa estaba todavía en el mismo estado que antes de su sueño, ya que la cantidad de energía requerida para formar la energía santa era demasiado grande. La situación en las murallas de la ciudad había mejorado mucho desde la última vez que Sogweikin estuvo consciente. Al menos, todos los cadáveres habían sido despejados de las paredes hacia el exterior. Por supuesto, despejar completamente el campo de batalla tomaría bastante más tiempo. Solo algunos de los soldados del regimiento inigualable que tenían heridas más ligeras todavía estaban en las murallas de la ciudad, trabajando junto con la caballería pesada inigualable para continuar montando guardia. Naturalmente, los soldados de la caballería pesada resultaron ilesos debido a su armadura pesada. Tiener ya no estaba en los brazos de Sogweikin, y de pie a su lado había 2 soldados del regimiento inigualable que lo custodiaban. También se dio cuenta de que, sin saberlo, alguien había colocado una estera debajo de él, lo que le permitía dormir más cómodamente. Sogweikin se puso de pie, estirándose por completo con todas sus fuerzas, sintiendo que sus músculos y tendones se estiraban completamente con comodidad. Finalmente, dijo: ¿Cuál es la situación ahora? Comandante. Los 2 soldados del regimiento inigualable saludaron instantáneamente a Sogweikin. Sogweikin agitó sus manos, mirando más allá de las murallas de la ciudad. A lo lejos, el campamento militar de Calice seguía allí, iluminado. Sin embargo, cuando miró directamente debajo de las paredes de la ciudad, Sogweikin no pudo evitar fruncir el ceño. El aroma penetrante de la sangre era suficiente para hacerle recordar la sangrienta batalla de esa mañana. Comandante, informe. Los aliados del Imperio Feili nos están ayudando a limpiar el campo de batalla fuera de las murallas. La mayoría de nuestros hombres están de vuelta en la ciudad recibiendo tratamiento médico para sus heridas. Sirien Sexy está manejando la mayor parte de la administración posterior. Sogweikin asintió con la cabeza.
Con Mingyu y sus hombres afuera, los enemigos no se atreverían a atacar fácilmente otra vez, al menos no pronto. Regresaré primero a la mansión del gobernador. Uno de ustedes, notifique a Sexy para que vaya a buscarme allí. Después de decir eso, Sogweikin se dirigió desde las murallas de la ciudad hacia la ciudad. Mientras caminaba profundamente en la ciudad, su corazón se hundió más. Podía oír sonidos de llanto, claramente eran las familias de los soldados difuntos que estaban en pena por los guerreros que se habían sacrificado por su propio bien. Sogweikin apretó su puño fuertemente, jurando en su corazón que en el futuro, él haría todo lo posible para reducir las muertes de su lado. Para él, la victoria no debería ser a costa de la sangre de sus soldados. Mientras entraba en la mansión del gobernador, Sogweikin recibió un pequeño susto. La mansión estaba abarrotada y bulliciosa de ruido. A su alrededor, los soldados del regimiento inigualable y los reclutas recién entrenados que habían sobrevivido estaban abarrotados en el amplio patio de la mansión. Poco después, vio dos figuras ocupadas. No importaba si las miraba desde atrás, él podía sentir claramente su impactante belleza. Eran Shang Wangsuer y Tiener. Shang Wangsuer estaba examinando todas las heridas de los heridos, y a su lado, Tiener era realmente como un ángel, utilizando su energía celestial para formar una luz dorada de curación, ayudando a los soldados heridos. Cuando Sogweikin caminó cerca de las dos hermosas damas, pudo ver claramente el cansancio en sus ojos y cara, además en sus frentes, había una capa de transpiración. Sin embargo, sin duda, se veían increíblemente hermosas entonces. Tiener, déjame ayudarte. Sogweikin rápidamente dio un paso adelante, sosteniendo la mano de Tiener. Si ella tuviese el apoyo del remolino de energía santa, sin duda sería de gran ayuda para ella en la recuperación de energía celestial, e incluso en el uso de sus habilidades de curación. Tiener volteó la cabeza para ver a Sogweikin, y su rostro ceniciento se iluminó con una débil sonrisa. Lentamente se levantó de su posición en cuclillas, y antes de que pudiera siquiera pararse con firmeza, sus piernas se doblaron ante ella, y se derrumbó en los brazos de Sogweikin. Tieneri. Sogweikin se sobresaltó, exclamando de inmediato. Shang Wangsuer estaba igualmente agotada, pero se veía mucho mejor que Tiener. Actualmente, sus ojos estaban llenos de profundo respeto. Tiener es demasiado fuerte. Después de que te dormiste en las murallas de la ciudad, ella regresó aquí y comenzó a sanar a los soldados heridos. Al menos 30 heridos de gravedad al borde de la muerte fueron salvados por ella. Todos la llaman diosa de la vida. Al ver a Tiener desmayarse en sus brazos, Sogweikin sintió una punzada de dolor en su corazón, pero también se llenó de amor. A Shang Wangsuer le dijo, date prisa, llama a un médico aquí. Mientras decía eso, rápidamente llegó a Tiener a su habitación. Podía sentir que Tiener estaba extremadamente débil y exhausta, casi frágil, al punto que ni siquiera podía aceptar energía externa. Como tal, no se atrevió ni a infundir su propia energía celestial dentro de ella para ayudarla. En cuestión de segundos, Shang Wangsuer había llevado a un médico a la habitación. Comandante. El doctor estaba a punto de saludar a Sogweikin, quien rápidamente lo detuvo y lo arrastró hasta la cama. Rápido, mírala. ¿Tiene alguna medicina para ayudarle a aliviar su actual estado de salud agotado y frágil? Mientras Tiener pudiera recuperarse un poco, Sogweikin podría usar su energía celestial para ayudarla. El doctor vio que Sogweikin estaba tan agitado que tenía los ojos enrojecidos y no se atrevió a decir nada más, inclinándose rápidamente sobre Tiener para controlarla. Tomó más de 15 minutos antes de que el médico completara su examen, y Sogweikin preguntó con urgencia, ¿cómo es? ¿Es serio? El médico respondió rápidamente. Comandante, por favor no se preocupe, Lady Tiener no está en condición grave, solo que está demasiado agotada tanto físicamente como en términos de energía celestial. No es adecuado que use ningún medicamento ahora, solo déjela descansar. Cuando se despierte, que tenga algunos alimentos simples que puedan digerirse fácilmente. Su condición física es buena, por lo que unos pocos días de descanso deberían devolverla a su mejor condición. Al escuchar sus palabras, Sogweikin dejó escapar un suspiro de alivio y dijo, eso está bien, eso está bien. En efecto. Tiener es del linaje del espíritu divino del tigre celestial, ¿cómo podría estar ella en problemas? Estaba demasiado preocupado pero y el doctor claramente vaciló por un momento, mirando a Sogweikin, luego a Tiener, como tragando las palabras que estaba a punto de hablar. A un lado, Shang Wangsuer dijo, ¿pero qué? ¿Está Tiener bien? ¿Hay algo mal? A regañadientes, el médico miró a Sogweikin una vez más antes de decir, tampoco estoy muy seguro, pero a partir del pulso y los meridianos de Lady Tiener, parece que ella está esperando.
Sin embargo, aunque la señal de los meridianos parece tener una fuerte fuerza vital, no es obvia. No estoy muy segura en lo absoluto. ¿Qué? Esperé esperando. Soulwaking estaba tan sorprendido que ni siquiera podía hablar claramente. De hecho, las palabras del doctor eran realmente deslumbrantes, dejándolo allí estúpidamente, su cuerpo temblaba mientras su mente entera quedaba en blanco. No era solo él, incluso Shan Wang-Suer estaba tan aturdida que no podía hablar. Ese pequeño mocoso es demasiado poderoso, esperando ahí, embarazada. Tomó unos minutos para que Soulwaking recobrara el sentido, y abruptamente se agarró al doctor. ¿Tú viviste correctamente? Al doctor le dio un terrible susto, pero al ver los ojos ansiosos y urgentes de Soulwaking, rápidamente dijo: lo sentí por su pulso y meridianos, así que no debería estar equivocado, solo que la fuerza vital era muy diferente a la de cualquier otra embarazada normal. Tal vez sea porque Lady Tianer es una maestra de joyas celestiales, y su físico también es único. Soulwaking lo soltó, diciendo casi en un murmullo: bien, puedes irte primero. Gracias. El doctor rápidamente salió corriendo de la habitación, y Soulwaking lentamente se giró para mirar a Shan Wang-Suer con una expresión extraña en su rostro. Lentamente, dijo: ¿Yo voy a ser padre? Shan Wang-Suer lo miró exasperada y dijo: embarazada antes del matrimonio, canalla podrido. ¿Cómo puede Tianer enfrentar el mundo de esa manera? Sin embargo, rápidamente descubrió que Soulwaking ni siquiera le estaba escuchando. Justo cuando estaba empezando a preocuparse por él, ese hombre de repente saltó alto, casi golpeando el techo de la habitación mientras caía en excitación. ¡Guau! Voy a ser padre. Voy a ser padre. Ja ja ja, nuestra familia Zhou al fin tiene descendientes. Oey. Tranquilo. Estás tratando de molestar a Tianer. Si Seo Shan Wang-Suer exasperada. Solo entonces Soulwaking se cayó al instante, agarrándose la boca de inmediato mientras miraba a Shan Wang-Suer, asintiendo. Lo siento, déjame salir y estar emocionado por un tiempo, volveré dentro de un rato. Mientras decía eso, ese tipo desapareció en un instante. Shan Wang-Suer pudo escuchar su excitada voz sonando desde afuera. Guau, voy a ser padre. Voy a ser padre. Al escuchar sus salvajes aullidos desde afuera, la mirada de Shan Wang-Suer se tornó ligeramente vacía. Son tan felices los hombres por ser padres y... ¿qué pasaría si...? Mientras pensaba hasta ese punto, su cara se puso roja y rápidamente se abofeteó ligeramente. ¿Qué estoy pensando? Su mirada se volteó hacia Tianer, durmiendo pacíficamente en la cama. Shan Wang-Suer no se dio cuenta de que sus ojos ahora estaban llenos de envidia. Y Tianer durmió durante todo un día y una noche antes de que finalmente se despertara. Cuando abrió los ojos, vio a Shan Wang-Suer, que dormía al lado de su cama. Al ver las exhaustas facciones de la dormida Shan Wang-Suer, Tianer sintió una calidez en su corazón. Habiendo pasado tanto tiempo juntas, la enemistad que las dos chicas tuvieron al principio entre ellas había disminuido, y se tenían una nueva apreciación mutua. Xuer, y Tianer sacudió a Shan Wang-Suer ligeramente, despertándola. Ah. Tianer, ¿estás despierta? No te muevas. Shan Wang-Suer se sobresaltó de su sueño, y tan pronto como vio que Tianer estaba sentada, ella rápidamente le apoyó de espaldas para que volviera a acostarse. Tianer la miró con curiosidad. Xuer, ¿qué estás haciendo? Ya no estoy cansada. Deberías tomar la cama y dormir y... Shan Wang-Suer negó con la cabeza repetidamente, diciendo: ¿cómo puedo hacer eso? Ahora eres la paciente, así que debes descansar bien. De lo contrario, ese tipo malo tendrá dolor en su corazón. Tianer soltó una risita y dijo: ¿qué tiene de malo él? Lo que él dijo realmente es correcto, a las mujeres no solo les gustan los chicos malos. Obviamente tienes sentimientos por él, y no puedes dejarlo ir, pero simplemente no estás dispuesta a admitirlo. Shan Wang-Suer se sonrojó levemente y dijo: ¿quién dijo que tengo sentimientos por él? Espera aquí, no te muevas, iré a llamar a ese tipo. Fue a hacer sopa para ti. ¿Ah? Tianer se sorprendió momentáneamente. Justo en ese momento, la puerta se abrió, y Soulwaking entró, llevando una olla con sus manos desnudas, como si no le importara el calor. Al ver que Tianer se había despertado, estaba encantado, al instante dejó la olla a un lado y se movió hacia ella. Queridísima, estás despierta. Rápido, acuéstate apropiadamente, te daré algo de sopa para restaurar tu cuerpo. Tú, mujer, en un momento tan crítico, no podemos ser descuidados en lo absoluto. Debes beber bien, comer bien y descansar bien, no te agotes como la última vez. Todo es mi culpa, ¿cómo puedo dejar que me sigas en el campo de batalla en un periodo tan clave? Ah, todo es mi culpa.
Tiener miró a Zhao Weiqing con la boca abierta. Oye, ¿a qué te refieres? No me trates como una anciana y, a un lado, Shang Guangzhou estalló en risas, diciendo, eso se llama estar demasiado preocupado. ¿Quién te pidió que ya no representes a una persona, sino a dos personas? ¿Qué quieres decir con que no soy solo una sola persona, sino dos personas? ¿De qué están hablando ustedes dos? Tiener miró a Shang Guangzhou y Zhao Weiqing con gran perplejidad. Zhao Weiqing miró profundamente a Tiener a los ojos y dijo, querida, ya lo tienes. ¿Qué quieres decir con que lo tengo? Tiener lo miró perplejo. De repente, se dio cuenta de algo, y sus ojos se abrieron abruptamente, llenos de conmoción e incredulidad mientras sus labios temblaban. ¿Qué dijiste? Yo ya estoy esperando. Zhao Weiqing se agarró a la mano de Tiener y dijo, tienes el fruto de nuestro amor. Vamos a ser madre y padre. Tiener sostuvo su boca, con una pequeña voz escapándose. Eso es imposible y... Zhao Weiqing se sorprendió. ¿Por qué es imposible? Tiener lo miró con los ojos muy abiertos, antes de volver a mirar su vientre plano. Nuestro linaje del espíritu divino del tigre celestial nunca ha sido muy fértil. Padre tiene muchas otras mujeres, otras concubinas, aunque madre es su única esposa. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido un hijo hasta ahora. Nosotros y... Zhao Weiqing sonrió y dijo, eso no es problema, las capacidades de este hermano mayor son demasiado fuertes. Además, eres joven y fértil, cuando las condiciones estén maduras, el éxito vendrá automáticamente. Ven, sé buena, te daré de comer la sopa. Mientras decía eso, Zhao Weiqing abrió la tapa de la olla y sacó un cuenco lleno de deliciosa sopa. Tomando una cuchara, sopló ligeramente sobre ella por un tiempo antes de llevarla cuidadosamente a la boca de Tiener. Solo cuando terminó el cuenco de sopa, Tiener salió de su ensoñación. Ella se agarró a las manos de Zhao Weiqing, diciendo, pequeño gordito, tengo que ir a casa. Puedes venir a mi casa cuando termines aquí. Nuestro linaje del espíritu divino del tigre celestial es muy diferente de los humanos, por lo que solo mi padre puede confirmar si realmente estoy o no embarazada. Está bien, claro, lo que sea que digas. La expresión de Zhao Weiqing era totalmente la de un padre amoroso, el amor en su corazón por Tiener fue revelado. Al ver su mirada aturdida y tonta, Tiener no pudo evitar estallar en risas, sonrojándose profundamente mientras decía, no estés demasiado ansioso. Estoy bien. Incluso si estoy realmente embarazada, pasará mucho tiempo antes de que pueda dar a luz. Mi linaje usualmente tiene un ciclo gestacional de 5 a 10 años. Además, aunque no somos muy fértiles, una vez que tenemos un hijo, no debería haber ningún problema debido a nuestras fuertes líneas de sangre. Nuestros poderes de línea actuarán para proteger su legado. 5 o 10 años. ¿Cuánto tiempo? Zhao Weiqing exclamó sorprendido. Tiener asintió y dijo, no somos verdaderamente humanos después de todo. Aunque, no sé si nuestro hijo nacerá como tú o como yo, un pequeño tigre. Zhao Weiqing se rió con ganas y dijo, no hay problemas, siempre que sea nuestro, no importa lo que sea lo amaré. Tiener lo miró exasperadamente y dijo, está bien, ve a manejar tu negocio. Una batalla tan grande acaba de terminar, y hay muchas cosas por resolver. Estoy totalmente bien, y Xuer está aquí para acompañarme también. Zhao Weiqing sonrió y dijo, ¿qué puede ser más importante que mi preciosa esposa? De acuerdo, ya que estás bien y cuando las cosas estén arregladas aquí, también me apresuraré a llevarte de vuelta con mi suegro para que él te vea. Xuer, tendré que molestarte para que cuides a Tiener por un tiempo, de hecho, hay muchas cosas que resolver. Shang Guangzhou asintió suavemente de acuerdo. Solo entonces Zhao Weiqing giró para irse. Sin embargo, no mucho después, ambas chicas pronto escucharon su voz viajando desde afuera. Voy a ser padre y... Pasó otro día completo antes de que la limpieza del campo de batalla finalmente se completara. Todos los cadáveres enemigos habían sido arrojados a un enorme agujero excavado en las afueras de las murallas de la ciudad, mientras que los soldados de su lado fueron llevados a la ciudad para que sus familias reclamen. Aquellos sin familia, también fueron enterrados con honores militares. En términos de pagos de pensiones para los deudos, Zhao Weiqing era extremadamente generoso. A cada familia con un soldado fallecido se le dieron 50 monedas de oro. Esta batalla de hecho había sido brutal y cruel, pero para el Imperio Arco Celestial y el Regimiento Inigualable, era un punto de inflexión crucial en la historia. Fue esta pelea la que verdaderamente consolidó su lugar en la ciudad creciente, estableciendo adecuadamente su posición en las tierras. Minju y su guardia personal también fueron bienvenidos en la ciudad.
Ming-yu también había tomado la iniciativa de que sus hombres ayudaran temporalmente a hacerse cargo de algunos de los deberes de guardia en las paredes. Y, mansión del gobernador. Gran salón. La frente de Zhou Weiqing se frunció levemente al mirar a todos sus oficiales ante él, todos ellos aún tenían heridas de batalla. Tomando una respiración profunda, se volteó hacia Yan Sexy frente a él, diciendo, «Muy bien, ¿cuáles son nuestros números de heridos y de víctimas mortales?» Yan Sexy asintió con la cabeza, la luz en sus ojos se oscureció ligeramente cuando dijo, «De nuestros 3.000 nuevos reclutas, 1.762 han perdido la vida en el campo de batalla, 341 heridos de gravedad, y el resto lesiones leves. En el futuro, aquellos que todavía pueden luchar y nos quedarán apenas 1.000». Al escuchar las palabras de Yan Sexy, todos respiraron profundamente. Esa era realmente la crueldad de la guerra. De 3.000 nuevos reclutas, todos ellos resultaron heridos, y aquellos que no cumplieron su misión o fallecieron eran más de 2/3. Eso se debía principalmente al poderoso apoyo y curación de Tianer en las puertas norte, donde el número de heridos y muertos fue el más bajo. Después de todo, también habían sido los primeros en obtener ayuda de Ming-yu. Para la puerta sur, donde la lucha había sido más dura, de los 1.000 nuevos reclutas, más del 85% habían perecido. Zhou Weiqing inconscientemente agarró ambos puños tan fuerte que sus huesos crujieron con un sonido alto. Yan Sexy continuó. Para nuestra caballería pesada inigualable, debido al gran poder defensivo de su armadura pesada, están en las mejores condiciones. Además del agotamiento, están bastante ilesos. En cuanto a los 500 hombres de la primera compañía principal, 261 tienen lesiones menores, 103 con lesiones graves o críticas y 49 muertos. Cuando Zhou Weiqing escuchó las palabras 49 muertos, se levantó bruscamente, antes de volver a caer en su asiento sin poder hacer nada. Su corazón sangraba de dolor. Todos y cada uno de sus soldados del regimiento inigualable habían sido minuciosamente entrenados y cultivados con tanto tiempo, esfuerzo y recursos. Eran verdaderamente élites, especialmente su primera compañía principal, que era la crema de la cosecha. Esta vez y la 10ª parte de su primera compañía principal pereció, y aunque ese era un porcentaje muy pequeño en comparación con los reclutas nuevos, o incluso en comparación con sus enemigos, era realmente un duro golpe para Zhou Weiqing. Incluso en las guerras fronterizas del norte, el regimiento inigualable había destruido a sus enemigos sin ninguna pérdida. Sin embargo, esta vez, casi 50 de sus hermanos habían dejado el mundo para siempre. ¿Cómo podría Zhou Weiqing aceptarlo en su corazón? En un costado, los ojos de Lacey ya estaban rojos, con un aura inestable a su alrededor. Weiqing. Lin Tianao le llamó a Zhou Weiqing al instante. Zhou Weiqing respiró profundamente otra vez antes de soltarlo lentamente. Después de haberse calmado, dijo, «Para nuestros hermanos del regimiento inigualable, quiero que sus cuerpos sean escoltados de vuelta al Imperio Songtian para su entierro. Las hojas caídas deben regresar a sus raíces, déjenlas ir a casa. Si tienen familias, sería lo mejor. De lo contrario, invite al Imperio Songtian a enterrarlos con elogios. Una vez que hayan sido preparados, los despediremos junto con todos nuestros hermanos». Mientras hablaba hasta ese punto, sus ojos también se volvieron rojos. Esta batalla podría ser un milagro para cualquier espectador, pero en el corazón de Zhou Weiqing, también fue un golpe terrible. Esa pesada atmósfera duró casi 15 minutos antes de que Zhou Weiqing finalmente hablara una vez más. «Kourui, ¿qué pasa con el lado del Imperio Calice?» Kourui dio un paso al frente y dijo, «Los restos de los soldados del Imperio Calice ya comenzaron a retirarse esta mañana. Según nuestras observaciones, su retirada de soldados heridos era de apenas de 25.000 en total. Es decir que más de 25.000 de sus soldados habían perecido en su ataque contra nosotros. De hecho, les hemos hecho pagar un precio enorme por este ataque». Zhou Weiqing asintió con la cabeza, su expresión finalmente se alivió un poco. Su mirada se volteó hacia Ming-yu a su lado, diciendo, «Hermano Min, una vez más realmente te agradezco por tu ayuda. Si no hubiese sido por tu llegada oportuna, aunque no todos hubiésemos fallecido, nuestras pérdidas definitivamente hubieran sido mucho mayores, posiblemente también la pérdida de la ciudad creciente». Ming-yu se rió de buena gana y dijo, «Ser capaz de ofrecer combustible en clima nevado, estoy realmente honrado. En la guerra, es inevitable que ocurran las muertes, en su lugar debes mirar hacia el futuro». En ese punto, Zhou Weiqing finalmente se había recuperado de su agitación emocional, y dijo con calma, «Hermano Min, esta vez, ¿tu presencia aquí es por órdenes del Imperio Feili, o es por tu propia cuenta?» Ming-yu sonrió débilmente y dijo, «¿Recuerdas nuestro acuerdo previo?
Ya arreglé todo lo necesario y presenté mi renuncia. Estos hombres que he traído son todos mis guardias personales y subordinados de confianza. ¿El comandante Zhou todavía honrará esa promesa? Al escuchar sus palabras, Zhou Weiqing estaba encantado. Por supuesto, ese es mi mayor deseo. ¿Cómo podría no estar de acuerdo? Hermano Min, ya has visto el poder de nuestro regimiento inigualable, pero lo que más nos falta ahora es un general sobresaliente y un comandante como tú. No hay problema en lo absoluto, renunciaré a mi posición. A partir de ahora, serás el comandante del regimiento inigualable. Min Yu se sorprendió, dándole a Zhou Weiqing una mirada profunda mientras decía, ¿no te preocupa que te robe tu regimiento inigualable? Zhou Weiqing se rió con ganas y dijo, como dice el refrán, si usas a un hombre, no sospeches. Si sospechas de él, no lo uses en primer lugar. Como dije anteriormente, no tengo nada en contra de tu secta demonio celestial. Además, ¿qué beneficio hay en que me hagas daño? Todavía recuerdo los términos que pediste claramente. En ese sentido, cooperar juntos es definitivamente una solución perfecta para todos. Bro Min, confío en que seas una persona inteligente, ¿por qué molestarse en probarme? Min Yu se unió a él en la risa, diciendo, parece que realmente eres alguien que tiene una gran sabiduría. Muy bien, ya que confías en mí tanto, no diré nada más. Deja el mando y las tácticas para mí. Sin embargo, la posición de comandante, no aceptaré la posición real de comandante, puedo ser tu vicecomandante. Este regimiento inigualable fue creado por ti, y cada tropa del ejército tiene su propia naturaleza y carácter, y eso está muy relacionado con su primer comandante y su personalidad. Se puede decir que eres el alma del regimiento inigualable. Como tal, es imperativo que el alma exista. Originalmente, los otros oficiales parecían bastante ansiosos cuando Zhou Weiqing anunció que dejaría el cargo de comandante. Cuando escucharon las palabras de Min Yu, asintieron con la cabeza, y sus rostros se relajaron una vez más. Para Kurui, Yan Sexia e incluso San Lan, esos oficiales que se habían graduado de la Academia Militar Fei Li, todos sus ojos estaban ardiendo y calientes. En sus corazones, Min Yu siempre había sido su ídolo absoluto durante su tiempo en la academia. El general divino de Fei Li era uno de los más respetados entre la generación más joven. Al estar bajo su mando, definitivamente aprenderían mucho de él también. Zhou Weiqing dijo, Bro Min, hacia nuestras acciones futuras, ¿tienes alguna sugerencia? La fuerza principal de nuestro regimiento inigualable debe llegar dentro de 5 o 10 días. En ese momento, incluso si el Imperio Cálice envía una legión completa contra nosotros, no tendré miedo. Sin vacilación, Min Yu dijo, ampliar, reclutar, entrenar y reunir. Una señal de sorpresa parpadeó en los ojos de Zhou Weiqing cuando dijo, expandir en este momento, no es demasiado rápido. Min Yu sonrió débilmente y dijo, no es demasiado pronto. Por el contrario, el tiempo es bastante perfecto. Con la batalla de la ciudad creciente, hemos utilizado casi una décima parte de los números del enemigo para derrotarlos. Dejando a un lado todo lo demás, solo en términos de reputación e impulso, eso nos dará una gran ventaja, especialmente dado que los corazones de las personas aquí ya están de nuestro lado. Además, si consideramos el lado del Imperio Cálice, en el futuro cercano no deberían poder lanzar ningún ataque adicional. Si mis estimaciones son correctas, solo tienen 2 formas posibles de tratar con nosotros. En primer lugar, debido a tu sobresaliente y destacada actuación en esta batalla, el Imperio Cálice definitivamente sabrá que si no te terminan primero, cualquier batalla futura todavía resultará en una gran pérdida para ellos. Como tal, antes de lanzar otros ataques importantes, no solo tienen que reunir un ejército incluso mayor que esta vez, también necesitan reunir un grupo más grande y más fuerte de maestros de joyas celestiales del Imperio Vaida. Sin embargo, si eligen ese método y HMPH. Mientras hablaba hasta ese punto, una fría luz brilló en los ojos de Min Yu. Nuestra mayor ventaja actualmente es que el enemigo no sabe que nuestro regimiento inigualable no solo cuenta esta cantidad, sino que tiene una gran fuerza principal detrás de nosotros. Más aún, no tienen clara la verdadera fuerza del regimiento inigualable. Como tal, todas sus estimaciones no serán precisas. Si se atreven a atacar una vez más, esta vez no los derrotaremos y los enviaremos a casa y me atrevo a decir que podremos acabar con ellos por completo aquí mismo. Si eso sucede, a menos que el Imperio Vaida realmente envíe una fuerza mayor al Imperio Arco Celestial, será fácil para nosotros revivir el Imperio Arco Celestial sin ningún otro problema. Por supuesto, ese es también el camino en que espero que la situación se desarrolle. En cuanto al segundo método, será un método relativamente conservador para el lado de Cálice. Sin embargo, si yo fuese el comandante de Cálice, definitivamente elegiría ese camino.
Eso es fortalecer sus propias líneas y esperar una buena oportunidad. Si eligen ese camino, entonces su mejor opción es llevar la mayor parte de sus fuerzas de vuelta a la capital del Imperio Arco Celestial, la ciudad Arco Celestial como el punto para apuntalar sus líneas, y fortalecer en gran medida la ciudad Arco Celestial. Después de todo, asediar una ciudad y defender una ciudad son dos conceptos totalmente diferentes. Además, la ciudad Arco Celestial tiene la ventaja de que el bosque estrella es un terreno de defensa natural. Mientras tengan suficientes números protegiendo la ciudad, incluso si queremos atacarlos, no será nada fácil, y tendremos que gastar muchos recursos y vidas para tener éxito. Por supuesto, incluso si el enemigo elige ese camino, tampoco debemos temerle. Eso nos dará tiempo suficiente para reunir y acumular poder. El Imperio Arco Celestial no ha sido ocupado por mucho tiempo por el Imperio Cálice, y antes de eso, el conflicto entre el Imperio Arco Celestial y el Imperio Cálice había durado por un largo tiempo, y está profundamente enraizado en los corazones de los ciudadanos. Como tal, podemos usar eso para mostrar que representamos una causa justa, y será mucho más fácil para nosotros reclutar nuevas tropas. En términos de finanzas, contamos con el apoyo del Imperio Sonctian y Feili. Si me das medio año, puedo reclutar y reunir 5 regimientos de soldados más y entrenarlos bien de la manera más estricta posible. Si tengo un año, incluso si tenemos que enfrentar al Imperio Vaida de frente, aún tengo confianza en detenerlos. El general divino de Feili realmente estaba a la altura de su nombre. La serie de análisis que presentó hizo que Zhou Weiqing y los otros oficiales asintieran continuamente de acuerdo. Minju se levantó, sacando un mapa. Yan Sex y Con Rui se adelantaron rápidamente para ayudar a desplegar el mapa, y todos lo rodearon. El mapa era extremadamente detallado, lleno de varios pequeños símbolos y denotaciones, deslumbrando los ojos de Zhou Weiqing. Apenas podía distinguir que se trataba de un mapa que incluía el Imperio Feili, el Imperio Arco Celestial, el Imperio Cálice y el Imperio Vaida. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 207 Hermana Ruse. Minju levantó un dedo, señalando un segmento en el mapa, diciendo: esta es nuestra ciudad creciente, situada en un punto importante para las rutas comerciales. Anteriormente, tu táctica de un año de exención de impuestos fue realmente una inspiración. Sin embargo, podemos agregar una adición a eso y la exención de impuestos debería ser solo para ciudadanos originales de la ciudad creciente, y el tráfico mercantil que entra y sale constantemente debería ser cobrado. Estos comerciantes son todos extremadamente ricos. Si no les quitamos un poco de encima, entonces sería una gran desventaja, incluso un perjuicio para nosotros mismos. Weiqing, echa un vistazo allí. A nuestros flancos este y oeste, se encuentran unas ciudades, no muy lejos de nosotros. La distancia desde esas dos ciudades a nuestra ciudad creciente es de aproximadamente 150 li a 200 li, y sus tamaños no son muy diferentes de los de la ciudad creciente. Dentro del área controlada por estas 3 ciudades, hay un total de 263 aldeas, y la población total de las ciudades y aldeas sumadas es sorprendentemente alta si las sumamos todas. Eso tiene una razón histórica. Después de todo, esto está cerca de las fronteras del Imperio Feili, y la seguridad y prosperidad del Imperio Feili es naturalmente más atractiva. Por lo tanto, casi 2/3 de los ciudadanos originales del Imperio Arco Celestial se encuentran en el norte. Mientras tomemos el control de esas 2 ciudades, no solo podremos aumentar en gran medida nuestros ingresos y recursos, sino que también podremos obtener mucha influencia. Más importante aún, tendremos la mano de obra para comenzar el reclutamiento adecuado. También podremos aprovechar la oportunidad de correr la voz sobre nuestra gran victoria sobre el Imperio de Cálice, y con suerte llamar la atención del ejército del Imperio Arco Celestial cuyos restos están dispersos por todas las tierras. Al ocupar las 3 ciudades, eso significa que formaremos una línea de control que es fácil de vigilar, y también significa que realmente daremos la espalda al Imperio Feili. Si el Imperio Cálice decide defenderse y no está urgente en atacarnos, es aún mejor para nosotros. En este punto, reunir nuestra fuerza es lo más importante. Con toda la fuerza del regimiento inigualable como nuestro as, cuando llegue el momento, incluso si los enemigos envían 2 legiones, no necesitamos tener miedo. Además, si el Imperio Vaida realmente envía una gran tropa contra nosotros, eso nos dará la oportunidad perfecta para solicitar ayuda del Imperio Feili. No tolerarán tener un ejército tan grande de sus enemigos tan cerca de sus fronteras, y al luchar en nuestras tierras con nosotros como una barrera, es mucho más atractivo que tener el Imperio Vaida invadiéndolos en su lugar, y por lo que muy probablemente estarán de acuerdo. Una vez que la fuerza de nuestro ejército sea suficiente con el entrenamiento adecuado, será más fácil hacer lo que planeemos desde allí. Zhou Weiqing se rió de buena gana y dijo:
Bromin, tus pensamientos realmente coinciden con los míos, de hecho estamos perfectamente en armonía. Tomando el norte de nuestro territorio original, el reclutamiento, el almacenamiento de suministros y aumentando nuestra fuerza para esperar una buena oportunidad. Muy bien, ahora puedo sentirme relajado al pasarte el mando directo de mi ejército. El mayor beneficio de una expansión lateral como esa es que será menos probable que cruce la tolerancia del enemigo. Podemos permanecer en silencio inmóviles mientras construimos, y una vez que actuemos, tiene que ser un movimiento rápido y aplastante que tenga un gran efecto, para así cortar a través de nuestros enemigos como si estuviésemos cortando bambú. No solo quiero revivir mi imperio arco celestial, sino que también quiero eliminar al imperio cálice del mapa. Nos han dado tanto dolor y sufrimiento, y definitivamente lo devolveré 10 veces, 100 veces. Mientras hablaba hasta ese punto, los puños de Sogeking se agarraron con fuerza, con una fría luz en sus ojos. Sogeking tenía un estilo de juicio relativamente simple hacia las cosas. Creía en el viejo dicho: las palabras no son más que viento. Pero veré escribir. En el imperio Feili, aunque Minju y sus guardias personales habían perdido contra su regimiento inigualable, Minju también le había mostrado su fuerza y habilidad para comandar a sus tropas. En ese sentido, Sogeking tenía un gran respeto por Minju. Él había sido capaz de mandar y empuñar a sus 1000 hombres como si fueran parte de su cuerpo, una extensión de su voluntad. Tal habilidad no era algo que cualquier comandante ordinario pudiera hacer. También fue debido a ese respeto por Minju que realmente sintió una buena voluntad más fuerte hacia la secta demonio celestial. Uno de los puntos más fuertes de Sogeking era que tenía un buen juicio sobre sus propias habilidades, y sabía dónde estaban sus propias fuerzas y debilidades. En términos de lucha pura y destreza en combate, incluso 5 Minju no eran rival para Sogeking. Pero y en términos de comandar un ejército, quizás 10 Sogekings apenas podrían alcanzar al general divino de Feili. Como tal, aunque Minju acababa de unirse a ellos, Sogeking declaró inmediatamente su absoluta confianza en él. Sogeking estaba extremadamente claro sobre el tipo de ser humano que era Minju y a menudo eran orgullosos y distantes. Si se mostraba cauteloso y en guardia contra él, tal vez ese general divino de Feili se iría y después de todo, el imperio Feili era un buen ejemplo. Lo que Sogeking quería era permitir que Minju usara todos sus talentos al máximo. Podía entender por qué Minju había venido la secta demonio celestial a un lado, tal vez lo que realmente más quería era tener la oportunidad de comandar el regimiento inigualable suyo. Para alguien como Minju, a pesar de que su nivel de cultivación no era más alto, su rango y estatus en la secta demonio celestial era quizás incluso más alto que el de su padre Minju. Si él no estaba dispuesto a hacerlo, ni siquiera la secta demonio celestial podría obligarlo a ayudar a Sogeking. El regimiento inigualable había sido construido desde cero por Sogeking, después de tantas pruebas y tribulaciones. Sabía cuánto esfuerzo y recursos había vertido en el regimiento inigualable. Incluso si se ignoraban las cantidades masivas de oro y recursos, solo en términos del espíritu, vigor y pensamiento que había invertido, sin las preciosas medicinas de Shangguanfei y el Palacio Extensión del Cielo, sin los núcleos celestiales de Lonshilla para crear esas medicinas, y sin tantos maestros de equipos consolidados capacitados creando concienzudamente tantos pergaminos de equipos consolidados y cómo podría estar el regimiento inigualable en su estado actual. Incluso ahora, no todo el regimiento inigualable había sido completamente equipado. Al haber perdido 49 de sus guerreros y hermanos de élite, el corazón de Sogeking realmente dolía profundamente. Por supuesto, no era que el corazón de Sogeking no doliera cuando pasó el comando de su precioso regimiento inigualable a Minju. Sin embargo, tenía claro que solo un comandante sobresaliente como Minju podría hacer un uso completo del regimiento inigualable en su totalidad, para florecer hasta su verdadero poder y fuerza. No quería ver otra vez una pelea como la de la ciudad creciente. A pesar de que habían logrado la victoria final, y Minju no decía nada, Sogeking sabía que sus pérdidas se debían a sus propios errores al mando. Si hubiera podido retenerse más tiempo, esperando un mes antes de realmente atacar la ciudad creciente, nunca habrían sufrido tales pérdidas. Él podría tener talento en el comando militar, pero definitivamente era extremadamente subdesarrollado e inmaduro. Sogeking no quería ver la fuerza que había acumulado laboriosamente desperdiciada debido a sus propios comandos. Fue por todos esos factores y consideraciones que no dudó en pasar el comando a Minju, mientras permanecía en el fondo supervisando todo. Por supuesto, eso no significaba que su existencia fuese inútil. Por el contrario, al igual que lo que había dicho Minju, él era el líder espiritual del regimiento inigualable, el alma y la columna vertebral de todo el regimiento. No sería fácil para Minju intentar siquiera asumir su posición. Además, Sogeking aún sería el que decidiría sobre el panorama general.
En términos de mando militar directo, tal vez Sogweikin aún carecía de él, pero en términos de una estrategia general y de todo el diseño político y estructural del mundo, no era menor que Minju. Quizás en términos de nivel, él estaba en un estado aún más alto que Minju. Solo el propio Sogweikin sabía claramente qué relación tenía con el palacio extensión del cielo y la montaña celestial de la nieve, y cómo hacer uso de esa conexión. Además, el regimiento inigualable fue creado por Sogweikin y sus compañeros. Incluso si Minju tenía el mando del regimiento, no necesitaba preocuparse. Después de todo, no importa que Minju nunca sería capaz de llevarse el regimiento inigualable. Se podría decir que esa sangrienta batalla en la ciudad creciente le enseñó a Sogweikin una lección enorme y dolorosa, pero de todos modos fue una experiencia valiosa. Hacia cualquier batalla y combate futuro, Sogweikin estaba empezando a tener una imagen y una comprensión más claras. Minju se rió con ganas y dijo: muy bien, no seré demasiado cortés entonces. Espero que realmente me dejas tener el mando completo y el control absoluto en ese sentido. Sogweikin asintió y dijo: todas sus órdenes deben ser ejecutadas sin falta. Si alguien desobedece, será castigado con la ley marcial. Minju dijo: muy bien. A continuación, lo que haremos primero es construir nuestra campaña. Nuestras pérdidas esta vez son extremadamente altas, y los ciudadanos de la ciudad no podrán recuperarse del dolor tan rápidamente. Como tal, el reclutamiento no debería ser nuestra máxima prioridad en un corto plazo. Después de todo, nuestra fuerza principal del regimiento inigualable debería llegar pronto. Por supuesto, mi querido comandante Zhou, tengo que decir que si el resto de su regimiento inigualable son solo flores en un espejo y el reflejo de la luna en el agua y no como lo prometiste, no me culpes si me alejo. Como comandante general, fue tu regimiento inigualable lo que me atrajo aquí, y me sentiría extremadamente honrado de poder dirigir un regimiento de élite como ese. De lo contrario, podría permanecer en el Imperio Feili y continuar maquinando junto con ellos. Sogweikin se rió de buena gana y dijo: definitivamente estarás satisfecho. Sin lugar a dudas, esta primera compañía principal que he traído es la mejor de todo el regimiento inigualable, la crema del cultivo. Sin embargo, el resto de las tropas no deben ser ignoradas fácilmente. Especialmente la caballería pesada inigualable y definitivamente tienen una fuerza equivalente, o incluso más fuerte. Minju asintió y dijo: dejen que los hermanos del regimiento inigualable descansen y se curen. Enviaré a mi guardia personal para comenzar a difundir noticias y propaganda, para permitir que los brillantes resultados que hemos logrado se extiendan por el norte. Debemos dejar que los ciudadanos del norte sepan que nuestro ejército del Imperio Arco Celestial ha regresado. A continuación, solo tenemos que seguir avanzando paso a paso y no debería haber ningún problema. Después de todo, la pelea más difícil e importante ha terminado. Sogweikin comenzó a presentar Minju a las diversas estructuras y formaciones del regimiento inigualable en detalle, sus poderes y fortalezas. Después de lo cual, ese comandante una vez más le entregó las riendas del poder totalmente a Minju. Al irse a la mitad, primero fue para mostrar todo el apoyo a Minju, y en segundo lugar también porque su corazón estaba ahora con Tianer y su precioso hijo en el vientre. Y, después de unos días de tristeza, la ciudad creciente recuperó lentamente una sensación de normalidad. Las 4 puertas se abrieron de par en par, y las operaciones normales se reanudaron poco a poco. Minju era definitivamente el tipo de persona que llevó a cabo sus tareas con velocidad y vigor, con la fuerza del trueno y la velocidad del rayo. Dentro de esos pocos días, ya se había familiarizado con todo el regimiento inigualable, todas las diversas formaciones dentro y sus fortalezas y debilidades. Después de una conversación con Sogweikin, también agregó su guardia personal al regimiento inigualable, dividiéndolos en 2 compañías principales para adaptarse a las formaciones del regimiento inigualable. Como tal, la fuerza total del regimiento inigualable era en realidad ahora de un regimiento real. Inesperadamente, en solo 4 días, la fuerza principal del regimiento inigualable había pasado por las fronteras del Imperio Feili y había llegado a la ciudad creciente. Cuando Sogweikin vio la vista familiar de sus soldados, las lágrimas casi amenazaban con caer. La llegada del regimiento inigualable significaba que finalmente podrían mantenerse estables en el norte del Imperio Arco Celestial, sin tener que preocuparse por los ataques del enemigo. Actualmente, todos los soldados del Imperio Arco Celestial estaban completamente listos para comenzar el renacimiento de su imperio, sus diversos departamentos desplegados, especialmente en términos de formaciones apropiadas. La fuerza total del ejército original del regimiento inigualable era de aproximadamente 7.000 hombres, incluidos los 5.000 arqueros inigualables y 2.000 soldados de la caballería pesada inigualable. Ese era el verdadero núcleo del regimiento inigualable.
Por supuesto, también estaban los 2000 soldados de caballería pesada de reserva. Incluyéndolos, el regimiento inigualable numeraba 9000. Cuando llegase la fuerza principal del regimiento inigualable, había otra fuerza de 500 soldados de caballería. Esta fuerza era una a la que Zhou Weiqing especialmente había dado órdenes de ser invitada antes de que dejaran las fronteras del norte de Songtian. Eran las tropas de la Armada de Siervos de la Nieve del Imperio Gonzhou las que el líder de su tribu les había prometido como ayuda. Aunque la Armada de Siervos de la Nieve solo contaba con 500 hombres, esos 500 podían considerarse entre las 3 mejores fuerzas en todo el Imperio Gonzhou. A partir de eso, uno podría imaginar qué tan fuertes eran. Por supuesto, la razón por la que se unirían a él era por el Emperador Celestial Sei Supremo y su deuda con él, y Zhou Weiqing nunca lo olvidaría. Naturalmente, también trataría a esos soldados de muy bien, incorporándolos directamente a su regimiento inigualable y otorgándoles la misma paga y tratamiento. Con la guardia personal de Ming Yu también integrada en el regimiento inigualable, su fuerza total ahora era de más de 10.000, un regimiento completo y apropiado por fin. La primera reunión militar completa en la ciudad creciente se estaba celebrando actualmente, dirigida por Zhou Weiqing. A la reunión asistieron los escalones superiores del regimiento inigualable. Al mismo tiempo, Zhou Weiqing usaba el nombre de la princesa Di Fuya para emitir una serie de órdenes. El comandante del regimiento inigualable seguiría siendo Zhou Weiqing. Además de eso, ahora había algunos vicecomandantes. Entre ellos, Ming Yu fue nombrado primer vicecomandante y estaría a cargo de los asuntos cotidianos. Hacia ese punto, antes de que comenzara la reunión, él ya había comunicado eso a los otros oficiales de mayor rango del regimiento inigualable, y solo después de obtener su aprobación, lo anunció a los oficiales de más bajo rango. Además de Ming Yu, los otros vicecomandantes eran Hua Feng, como el líder de la unidad de arco celestial y el maestro de tiro con arco en general. El comandante del batallón criminal original, Wei Feng, también era uno de los vicecomandantes del regimiento inigualable. Sin embargo, ahora tenía sus propias responsabilidades. Hua Feng estaría principalmente a cargo de sus deberes como maestro de tiro con arco, y Wei Feng estaría a cargo de la logística. Ambos complementarían a Ming Yu al mando de todo el ejército. Además de ellos, a los otros oficiales también se les asignaron sus responsabilidades ya que bajo el consejo de Ming Yu, todo el regimiento inigualable tuvo sus formaciones restablecidas. La unidad principal seguía siendo la compañía principal, con 500 hombres en una sola compañía principal. La primera compañía principal se convirtió ahora en la guardia personal de Zhou Weiqing, mientras que las otras compañías principales se mantendrían sin cambios. El batallón de la guardia personal de Ming Yu había sido transformada en 2 compañías principales de caballería ligera cuando ingresaron al regimiento inigualable, mientras que los soldados de la Armada de Siervos de la Nieve formaron una compañía principal de asalto. Hablando de los soldados de la Armada de los Siervos de las Nieves, realmente le había dado a Ming Yu una gran cantidad de respeto hacia Zhou Weiqing. Cuando vio por primera vez a los altos y robustos miembros de las tribus de los Siervos de la Nieve entre la fuerza principal del regimiento inigualable, Ming Yu se había quedado totalmente conmocionado. En sus muchas guerras en las fronteras del norte, Ming Yu había sido testigo del terrorífico poder de la Armada de los Siervos de la Nieve con sus propios ojos. En ese momento, había dicho que si pudiese comandar a 10.000 Siervos de la Nieve, podría ser invencible en el combate terrestre. Uno podría imaginar la impresión que la Armada de Siervos de la Nieve le había dejado para decir algo así. Al ver la Armada de los Siervos de la Nieve, Ming Yu ya no tenía dudas con respecto a la fuerza general del regimiento inigualable de Zhou Weiqing. Naturalmente, no había necesidad de que la Armada de los Siervos de la Nieve sufriera ningún cambio o mejora. Incluso en comparación con los guerreros de las tribus Berserker o Cuervo de Oro, su fuerza y poder individual eran iguales o incluso más fuertes. Además, las bestias celestiales Siervos de la Nieve que eran sus amadas monturas eran bestias celestiales mucho más poderosas que las bestias celestiales Unicornio. En cuanto a la guardia personal original de Ming Yu, ahora las 2 compañías principales de caballería ligera requerirían un cambio serio en el equipamiento. En eso, Zhou Weiqing fue extremadamente generoso. No solo recibieron casi el mismo equipamiento que los arqueros del regimiento inigualable, incluso las medicinas secretas para despertar su energía celestial, así como las disposiciones de los pergaminos de equipos consolidados, todos recibieron el mismo trato que los otros soldados del regimiento inigualable. Esas 2 compañías principales serían directamente controladas por Ming Yu. La confianza de Zhou Weiqing realmente conmovió a Ming Yu, y usó sus propias acciones para demostrar que, de hecho, se merecía el nombre del general divino de Fei Li.
En el 10º día después de que la fuerza principal del regimiento inigualable había llegado a la ciudad creciente, Min-yu condujo personalmente a sus dos compañías principales en una expedición. Usando su estrategia y su plan para abrir las puertas de la ciudad, tardó 2 días en conquistar las dos ciudades en el flanco este y oeste de la ciudad creciente. Aunque los enemigos no pusieron mucha resistencia, no empañó el hecho de que Min-yu había capturado las dos ciudades sin perder un solo soldado. Con ellos a su mando, las 3 ciudades formaban una formación triangular que se alimentaba mutuamente, rodeándose y protegiéndose mutuamente. Esa sería la base de todo el ejército del Imperio Arco Celestial. Lo que siguió a continuación ya no era asunto de Zhou Weiqing, ya que le había transmitido las responsabilidades a sus hombres. En cuanto a él, una vez más entró al cultivo de puertas cerradas. Además de algunos negocios requeridos a los que tenía que atender todos los días, él y Shang Guangxuer básicamente cultivaban juntos todos los días. El reclutamiento fue mucho más fluido de lo que ninguno de ellos había esperado. Después de capturar las otras 2 ciudades y acomodarlas adecuadamente, comenzaron el reclutamiento. Al mismo tiempo, todos los demás aspectos se movían en la dirección adecuada también. En otro medio mes, el Imperio Feili había enviado un segundo lote de suministros y recursos. Al mismo tiempo, la lista de compras que Zhou Weiqing había ordenado también había llegado a la ciudad creciente. Los soldados principales del Imperio Arco Celestial comenzaron su equipamiento. Esta vez, el proceso de contratación fue muy diferente de la vez anterior. El proceso de contratación anterior había sido responsabilidad de Yan Zexi. Los hechos habían demostrado que, en comparación con Min-yu, todavía tenía mucho que aprender. Originalmente, Yan Zexi había sometido a un estricto proceso de selección antes del reclutamiento, pero Min-yu era todo lo contrario. Cuando Min-yu sometió al proceso de reclutamiento, su única regla era que el requisito de edad era de 15 a 35, y cualquiera de esa edad podía unirse al ejército. Cualquier persona que se inscribiese era tomada. Después de lo cual, no les entregaba uniformes o suministros del ejército, arrojándolos directamente a un campo de entrenamiento integrado. Ese sería su proceso de selección en su lugar, utilizando el entrenamiento como un medio de prueba durante un periodo de tiempo. De los diversos entrenamientos estrictos, diferentes talentos se mostrarían de diferentes maneras, y se asignarían a las diferentes formaciones que les convinieran. De esa manera, no solo era más efectivo, sino que también evitaba la pérdida de posibles talentos ocultos y una asignación de talentos mucho más precisa. En cuestión de un mes, con las 3 ciudades al norte del Imperio Arco Celestial como base, ya habían reclutado 2 regimientos de soldados, sometidos a una estricta serie de entrenamientos. Los métodos de entrenamiento de Min-yu eran simples, divididos en 2 partes. Entrenamiento de combate individual y entrenamiento de combate grupal. Cuando se trataba de entrenamiento de combate individual, delegó directamente la tarea, dividiendo por completo el regimiento inigualable. Cada uno de los soldados del regimiento inigualable estaría a cargo de 2 nuevos reclutas, y se entrenarían en combate personal juntos. En cuanto al entrenamiento de combate grupal, incluso el regimiento inigualable tendría que asistir al entrenamiento. Después de todo, aunque el regimiento inigualable era extremadamente poderoso individualmente, en el combate grupal tenía mucho margen de mejora. Pequeño gordito, mira quién está aquí, y en ese momento, Zhou Weiqing estaba acompañando a Tianer, tomando el sol en el patio. Les había preguntado a varios médicos y había recibido información de que el sol era bueno para un niño por nacer. Aunque Tianer actualmente no mostraba signos de estar embarazada, Zhou Weiqing se estaba convirtiendo cada vez más en un padre tonto y cariñoso. La repentina voz que sonó era demasiado familiar para Zhou Weiqing. Era su primer maestro, el que lo inició en el mundo, enseñándole todo sobre ser un adulto y sobrevivir en el mundo, y tal vez el que tuvo la mayor influencia en él para hacerlo el hombre que era hoy. El ojo sinvergüenza de Dios, Muen. Los últimos meses de Muen habían sido excelentes. Ahora tenía una esposa, una hija, y no tenía que manejar mucho en todo el regimiento inigualable. Al mismo tiempo, Zhou Weiqing era su discípulo, y dentro de todo el regimiento inigualable, su estado no era inferior al de Hua Feng. Maestro, ¿qué cosa buena ha surgido, que eres tan entusiasta? Y al ver que Muen había venido, naturalmente Zhou Weiqing se levantó para recibirlo personalmente. Sin embargo, antes de que pudiera completar su oración, era como si alguien le hubiese agarrado la garganta, y ya no podía hablar. Estaba tan emocionado que su cuerpo temblaba violentamente. Naturalmente, Muen no había venido solo. Justo detrás de Muen, un general lo seguía detrás, vestido con cota de malla, luciendo valiente y galante. Sin embargo, el hermoso rostro del general tenía un toque de delicadeza.
Al ver a Sogweikin, el joven general estaba igual de emocionado, temblando tanto que la cota de malla comenzó a emitir un sonido de raspado. Pequeño gordito, y tú, y finalmente has vuelto. Bajo las miradas sorprendidas de Tianer y Shang Wangsuer, Sogweikin de repente cargó hacia adelante, envolviendo al joven en un gran abrazo mientras comenzaba a sollozar. Vixis Ruse, todavía estás viva. Sigues viva. Eso es genial, y eso es genial. Y, de hecho, ese valiente general no era el amigo de la infancia de Sogweikin y su hermana mayor Xiao Ruse. Desde que supo que su patria había sido invadida y conquistada por enemigos, Sogweikin había estado reprimiendo el dolor en su corazón. Actualmente, al ver a Xiao Ruse frente a él, uno podría imaginar la pura agitación en su corazón. Xiao Ruse todavía estaba viva, y esa noticia era de extraordinaria importancia para él, con un gran significado. Tenía profundos sentimientos por su hermana. Después de la destrucción de su imperio, finalmente encontrándose con su familia una vez más, todas las emociones y sentimientos reprimidos en el corazón de Sogweikin finalmente estallaron. Xiao Ruse también estaba llorando, abrazando a Sogweikin, y el par de hermanos se quedaron allí abrazados y llorando. De ese lado, habían estado llorando, pero tanto Tianer como Shang Wangsuer estaban confundidos, ambas intercambiando miradas. Aunque Sogweikin había llamado Vixis Ruse, en sus ojos ese joven general frente a ellos era un hombre. Además, ambas chicas estaban muy familiarizadas con Sogweikin, y la forma en que lo había llamado obviamente no era solo una relación ordinaria. ¿Qué estaba pasando? A un lado, Muen estaba sonriendo alegremente, pero sus ojos se estaban mojando. Al ver a Sogweikin y Xiao Ruse abrazándose y reuniéndose, con la esperanza de revivir su imperio justo enfrente de él, ¿cómo podría no estar lleno de alegría? Después de llorar por un tiempo, Sogweikin finalmente recuperó el control. Sosteniendo a Xiao Ruse por los hombros, preguntó: Vixis Ruse, ¿cómo has estado estos últimos años? Xiao Ruse se frotó los ojos y dijo amargamente: Nuestra patria ha sido destruida, ¿cómo podría haberla pasado bien? Muen colocó las manos sobre sus hombros y dijo: Vamos, entremos antes de hablar. Ruse ha corrido mucho por aquí, y ha sido difícil para ella estos pocos años y... Bien, y Sogweikin rápidamente invitó a Xiao Ruse al patio. Antes de que hubieran dado algunos pasos, Xiao Ruse vio a Shang Wangsuer, y su rostro se congeló momentáneamente antes de sonreír felizmente. En su voz femenina original, exclamó: Binger, ha pasado mucho tiempo. Eres aún más hermosa ahora y... Shang Wangsuer se sorprendió, pero rápidamente se dio cuenta de que era otro caso de identidad equivocada. Sin embargo, al escuchar que la voz de Xiao Ruse era femenina, no pudo evitar preguntar: ¿Tú eres hombre o mujer? Xiao Ruse exclamó sorprendida: Binger, soy Xiao Ruse. Hemos estado separadas solo unos pocos años, y ya te has olvidado de esta pobre ex líder de la compañía bajo tu mando. Originalmente, hace muchos años, cuando Xiao Ruse todavía era una líder de compañía, Shang Binger ya había sido su comandante del batallón. Cuando Sogweikin le escuchó llamar a Binger, a su lado, su corazón se llenó de un sentimiento doloroso al recordar esos momentos. En efecto, había estado alejado de Binger por tanto tiempo, y la extrañaba mucho. Él comenzó a preguntarse cuándo ella realmente saldría de su cultivo a puerta cerrada. Aunque estaba pensando en eso en su corazón, rápidamente se adelantó para explicar la situación. Vixis Ruse, tienes a la persona equivocada. Esa no es Binger, es la hermana de Binger, parte de las trillizas, Shang Wangsuer. Naturalmente, ella no te reconoce. Xuer, Tianer, déjame presentarte a las dos. Esta es la Vixis Xiao Ruse, crecí junto a ella. Debido al hecho de que ella quería unirse al ejército, ella se disfrazó de hombre. Vixis Ruse es una heroína en el ejército. Tianer y Shang Wangsuer instantáneamente miraron a Sogweikin con una mirada similar y significativa, antes de saludar a Xiao Ruse. Naturalmente, Xiao Ruse también estaba examinando a las dos chicas. Shang Wangsuer y Binger se veían exactamente iguales, tanto que estaba literalmente asombrada. En cuanto al brillante cabello blanco de Tianer y sus ojos morados que acentuaban su belleza, también era extremadamente impactante. Ella no pudo evitar pensar en sí misma: han sido solo unos años, y ese pequeño Weiking ha logrado conocer mujeres tan hermosas. Mirando sus ojos y parece que su conexión con él no es tan simple después de todo. Sogweikin invitó a Xiao Ruse a la casa, ya que no veía la hora de preguntar sobre las circunstancias de cómo su imperio había sido destruido previamente. Xiao Ruse tomó un tiempo para calmarse antes de seguirlo a la casa. En ese momento, los ejércitos de Cali se habían atacado tan de repente.
Nadie sabía cómo habían recibido noticias de que el almirante Zhou no estaba en primera línea, y había regresado a la capital por un corto tiempo. En un primer momento, enviaron a todos sus soldados en un ataque sorpresa masivo. Además del ejército entero del Imperio Calice de 6 regimientos de soldados, también habían 5 regimientos más del Imperio Baida. Además, el Imperio Baida había enviado a más de una docena de poderosos maestros de joyas celestiales, liderados por una potencia raíz celestial en un ataque concertado. No había ninguna posibilidad en lo absoluto. La línea de defensa del arco celestial se derrumbó casi al instante, y el ejército arrasó todo el camino a través de la ciudad capital. En ese momento, aunque el almirante Zhou había guiado a su guardia personal y a los soldados de la ciudad arco celestial para aguantar en una última resistencia obstinada, la brecha entre ambos lados era demasiado grande. En el último momento, el almirante Zhou se vio obligado a sacrificarse para usar su sello de la oscuridad destino negado, para sellar al emperador Li Fengling y algunos de los otros altos funcionarios del Imperio Arco Celestial en el Palacio Real. Durante ese tiempo, Xiao Ruse había estado en el frente de la frontera de Calice, y ella había sido una de las que se enfrentaron por primera vez contra los soldados de Calice y Gaida. Después de la gran batalla, cuando todo estaba perdido, no tenían más remedio que huir en todas las direcciones. Esas tropas derrotadas terminaron surgiendo en pequeñas rebeliones el año pasado, intentando revivir su patria. Debido a la identidad, el rango y el estatus de Xiao Ruse, su propia tropa de rebelión fue una de las más grandes de todas, sumando casi 6.000 en total mientras se escondían en una de las colinas remotas. Por desgracia, su fuerza era demasiado baja, y solas, además de utilizar el complicado terreno de las colinas para protegerse, no pudieron hacer mucho más en términos de resistencia. Sin embargo, no hace mucho tiempo, Minju difundió la palabra dejándoles saber que una fuerza de soldados del Imperio Arco Celestial había recuperado la ciudad creciente, incluso logrando una magnífica victoria defensiva después de que los soldados de Calice asediaran el lugar una vez más. Más importante aún, después de un poco más de exploración, Xiao Ruse había escuchado los nombres de la princesa Difuye Song Weiqing, e inmediatamente se apresuró a venir. Al escuchar las descripciones de Xiao Ruse, Song Weiqing no pudo evitar suspirar profundamente. Sis Ruse, no te preocupes. Esta vez, no solo estamos aquí para revivir nuestra patria, y para recuperar el Imperio Arco Celestial, también destruiremos el Imperio Calice. En el pasado, simplemente éramos demasiado débiles. Sin embargo, esos días ya pasaron. Pronto, nos mantendremos firmemente fuertes como una de las potencias en el continente. Las lágrimas brillaron en los ojos de Xiao Ruse, mientras miraba a Song Weiqing con una sonrisa en su rostro. Pequeño Wei, es tan bueno que hayas vuelto. Finalmente podemos tener un pilar, una base para apoyarnos. Sé dónde están la mayoría de los restos de nuestros ejércitos, y despacharé a algunos hombres inmediatamente para contactarlos y reunirlos. Una vez que podamos unir nuestras fuerzas de manera masiva, podremos comenzar a recuperar nuestra patria lo más rápido posible. Song Weiqing estaba encantado, y exclamó, eso sería genial. Ahora estamos en la etapa de reunir fuerzas, para invadir y volver a ocupar la ciudad Arco Celestial de un solo golpe. Xiao Ruse preguntó, pequeño gordito, ¿cómo has pasado los últimos años? Song Weiqing también pasó por los acontecimientos de su vida, desde que se había separado por última vez de Xiao Ruse. En comparación con la vida militar simple de Xiao Ruse, sus experiencias fueron variadas, sin duda ricas y abundantes, y cuando Xiao Ruse escuchó su historia, no pudo evitar mostrarse visiblemente conmovida. Tanto Shang Wangsuer como Tianer habían salido de la habitación, dejándolos para que la pareja de hermanos se pusiera al corriente, y solo quedaban los dos en la habitación. Después de escuchar la descripción de Song Weiqing, Xiao Ruse no pudo evitar mover sus labios hacia la puerta, diciendo en voz baja, ¿qué pasa con esas dos chicas? ¿No estás con Binger? ¿Cómo terminaste intercambiándola con su hermana? Y esa Lady Tianer, y parece que su relación contigo no es tan simple y... Song Weiqing sonrió y dijo, solo amigos íntimos y jeje. Xiao Ruse lo miró exasperado. Eres un tipo terrible, tratando de ser un playboy, Más tarde le contaré al tío Zhou, y haré que te golpee. Esas eran las palabras con las que Xiao Ruse estaba tan acostumbrada a amenazarlo desde joven, y ella inconscientemente las dijo. Tan pronto como lo hizo, se arrepintió al instante, mirando a Song Weiqing con una mirada de disculpa. Song Weiqing negó con la cabeza y dijo, Sis Ruse, estoy bien. Padre definitivamente tendrá la oportunidad de golpearme otra vez. Con firme resolución en sus ojos, dijo salvajemente, en poco tiempo, podremos regresar.
Definitivamente voy a salvar a mi padre y no importa lo complicado o difícil que sea el sello de la oscuridad destino negado y definitivamente lo salvaré. En cuanto al sello de la oscuridad destino negado, cómo liberarlo y salvar a su padre, Sogweikin ya tenía una serie de planes. En términos generales, si se libera o se rompe el sello de la oscuridad destino negado, también significaría la muerte del almirante Zhou. Después de todo, había quemado todo lo que tenía, incluso su fuerza vital, al desatar esa habilidad y a cambio de una oportunidad de que la familia real del Imperio Arco Celestial tuviera la oportunidad de voltear las tornas. Sin embargo, el sello de la oscuridad destino negado era realmente irrompible o insoluble. Sogweikin ya tenía algunas ideas al respecto, y todavía estaba en medio de refinar y perfeccionar sus planes. Justo en ese momento, un golpe sonó en la puerta, y la voz de Shan Guangxuer sonó desde afuera. «Weikin, ¿puedo entrar?» Sogweikin se sorprendió momentáneamente, pero frente a él, Xiao Ruse se sonrojó ligeramente, mirándolo exasperadamente mientras decía en voz baja. «Mira, qué tipo de personalidad terrible tienes en el corazón de esas chicas». Sogweikin sonrió y dijo, «Mi personalidad es extremadamente buena. Xuer, entra». La puerta se abrió, y Shan Guangxuer entró desde afuera, con Tian'er siguiéndola. En sus manos, había una carta. «¿Qué es?» Sogweikin preguntó a Shan Guangxuer con perplejidad. Shan Guangxuer respondió, «Padre acaba de enviar una carta. El próximo torneo Joya Celestial ha comenzado, y el padre y el tío han sugerido que te unas al torneo Joya Celestial una vez más, representando al Imperio Arco Celestial». Al escuchar sus palabras, el corazón de Sogweikin chispeó con repentina inspiración. Era una persona inteligente, y al instante entendió lo que pretendían las dos cabezas del Palacio Extensión del Cielo. El Imperio Arco Celestial acababa de comenzar su búsqueda para revivirse a sí mismos, y se estaban levantando de una manera abrupta pero dominante. En ese momento, si pudieran dar una muestra de fuerza en el torneo Joya Celestial, sin dudas sería un momento perfecto, permitiéndoles una vez más difundir su nombre. Al ver que Sogweikin no le respondía de inmediato, Shan Guangxuer pensó que tenía algunas dudas o preocupaciones, y ella continuó rápidamente. Lo que el padre y el tío quieren decir es que esperan que puedas mostrarte al resto de los imperios en el torneo Joya Celestial. Demostrarle que el Imperio Arco Celestial ha regresado. Además, Ivinger finalmente ha terminado su cultivo a puerta cerrada. Si al principio cuando Sogweikin escuchó acerca del torneo Joya Celestial, su mente estaba completamente inmersa en cómo podría usar eso en beneficio del Imperio Arco Celestial. Se podría decir que tan pronto como escuchó la última oración de Shan Guangxuer, sus emociones abrumaron su razón. Bruscamente, saltó de su asiento. Vinger finalmente ha salido. Genial, eso es demasiado genial. Al ver la expresión emocionada de Sogweikin, Shan Guangxuer sonrió débilmente. Detrás de ella, la sonrisa de Tian'er era bastante tensa. Sabía que en el corazón de Sogweikin, nadie podía reemplazar a Shan Guangbinger. Se podría decir que sin Shan Guangbinger al principio, no habría el Sogweikin actual, y que él no tendría el poder que tenía y o tal vez ni siquiera estaría vivo. Shan Guangxuer dijo, «Weikin, no seas tan feliz tan rápido. Padre me pidió que te informara que esta es también tu mejor oportunidad de obtener su aprobación. Sin embargo, no será una tarea fácil. Nuestro Palacio Extensión del Cielo enviará a nuestro equipo más fuerte para participar en el torneo Joya Celestial de este año, para recuperar nuestro campeonato perdido. A menos que puedas liberar a tu Imperio Arco Celestial para vencernos, de lo contrario, el padre no te permitirá llevarte a Vinger». Sogweikin comenzó. «¿El equipo más fuerte? ¿Cuál es el equipo más fuerte?» Shan Guangxuer se rió y dijo, «¿Qué piensas?» Sogweikin entendió al instante, y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Que no puede ser y el tío no dejará que las tres hermanas y...» Shan Guangxuer asintió suavemente, diciendo, «No pienses que vamos a ser fácil contigo. Si no nos derrotas frente a toda la generación más joven de todos los imperios, ¿cómo puedes demostrar que mereces casarte y casarte con Vinger?» Mientras hablaba hasta ese punto, su rostro se sonrojó ligeramente. Originalmente iba a decirnos casarte con las tres, pero cuando las palabras estuvieron en sus labios, simplemente no se atrevió a decirlo frente a Xiao Ruse. Sogweikin dijo con una expresión angustiada, «Eso es demasiado difícil. Después de todo, solo soy una sola persona». La cara fría e impasible de Shan Guangxuer se rompió en una rara expresión burlona. «Este es tu problema. Ya sea que tengas éxito o no, eso depende de tu propia habilidad. ¿No tienes a Tian'er a tu lado también?» Sogweikin miró a Tian'er, pero suspiró. ¿Cómo podría soportar que Tian'er luchara a su lado en su estado actual?
Aunque Tianer había dicho que incluso si estaba embarazada, no influiría en su capacidad para luchar, y el bebé estaría a salvo. Sin embargo, en el corazón de Zhou Weiqing, la actual Tianer era frágil y él no le permitiría arriesgarla a sí misma y al bebé. Aunque Zhou Weiqing tenía absoluta confianza en sí mismo, al igual que dijo, el torneo Joya Celestial no era sobre una sola persona sino sobre todo un equipo. El poder de Lin Tianao era definitivamente más que suficiente, pero su edad ya había superado la restricción de edad de 30 años. Al igual que San Lingtian del Palacio Extensión del Cielo y Wu Jingbin de la Montaña Celestial de la Nieve, ambos no podrían unirse al torneo Joya Celestial de este año. Entonces, ¿vas o no? Preguntó Shen Guangxuer mientras su boca se curvaba en una débil sonrisa. Por supuesto que voy. Por el bien de Binger, no importa lo que tenga que enfrentar para ganar el torneo de nuevo. Zhou Weiqing estuvo de acuerdo al instante, su corazón ya estaba planeando lo que podía hacer. Aunque Lin Tianao y Xiao Yan ya eran mayores de edad y ya no podían ayudarlo en este nuevo torneo de joyas celestiales, todavía podía formar un equipo completamente nuevo.